Muy buenas noches, bienvenidos a Ideal.es y a este debate a cuatro entre los candidatos al Congreso de los Diputados por Granada por parte de los partidos políticos que, según los sondeos, tienen serias opciones de obtener representación parlamentaria. Queremos que sea un debate sencillo, un debate flexible y al mismo tiempo equilibrado con las personas que nos acompañan esta noche. Vamos a pasar a saludarlas. Carlos Rojas, número 1 del Partido Popular al Congreso. Buenas noches. Buenas noches. Elvira Ramón, número 1 del PSOE. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ana Terrón, número 1 por Podemos. Buenas noches. Y Luis Salvador, número 1 por Ciudadanos. Hola, buenas noches. Bueno, enseguida les voy a repasar la estructura, el formato del debate, pero antes de nada les quiero dar a los candidatos la posibilidad de saludarles a cámara, de explicar a la audiencia, bueno, pues qué conclusiones esperan sobre todo sacar de este debate que tenemos esta noche aquí en Ideal.es. Le cedo la palabra en primer lugar a Carlos Rojas. Carlos, adelante. Muchas gracias. Lo primero es agradecer a Ideal que nos dé esta oportunidad para hablar de Granada. Creo que todos podemos coincidir esta tarde de noche aquí que tenemos una fantástica provincia, que va a ser una provincia con un futuro extraordinario en los próximos 4 años y que yo espero que de este debate pues podamos sacar cosas en común, porque yo estoy convencido de que cuanto mejor se saca adelante Granada es cuando estamos todos juntos y estamos todos peleando en la misma dirección por encima de los intereses políticos. Gracias, Carlos. Tiene ahora la palabra Elvira Ramón. Hola, buenas noches. Para mí es un orgullo representar el proyecto socialista en Granada, el proyecto socialista que lidera Pedro Sánchez, un proyecto para devolverle a la ciudadanía los derechos y libertades que durante estos 4 años pues, han sido usurpados por el gobierno del Partido Popular. Granada tiene muchos recursos y tiene muchas oportunidades y lo que necesitamos son un modelo de relaciones laborales equilibradas en los que los trabajadores tengan derechos y también unos salarios dignos. Necesitamos que la recuperación económica llegue a toda la ciudadanía. Ese es el compromiso del Partido Socialista y resaltar también que Granada lo que necesita son políticos y políticas que defiendan los intereses de Granada. En eso nos vamos a empeñar desde el Partido Socialista. Gracias, señora Ramón. Tiene ahora la palabra Ana Terrón. Adelante. Buenas noches, yo quiero saludaros a todos y a todas y nada, deciros que estamos en medio de una campaña muy ilusionante, una campaña histórica en la que nos estamos jugando un país y nos estamos jugando una Granada mejor. Solo pido que disfruten estos días y sobre todo lo vivan con mucha ilusión y con mucha esperanza porque las cosas pueden cambiar. Y esto ahora para Luis Salvador. Hola, buenas noches. En primer lugar, el agradecimiento a Ideal por organizar este debate. Desde Ciudadanos consideramos que los debates son un derecho ciudadano y que antes de poder decidir dónde introducir el voto en la urna hay que escuchar a todas las opciones para poder tener un voto, digamos, racional y elegir lo que más nos convenga, ¿no? Estamos contentos de que esta campaña es una campaña a 4. Eso va a hacer que sea una campaña completamente distinta. Antes solamente se podría elegir entre el que no era tu opción, lo hiciera bien o mal, para que al final darle la opción de gobernar, y ahora afortunadamente hay 4 opciones políticas que están optando por tener representación para Granada y eso va a obligar a los partidos clásicos a intentar aplicarse para intentar competir, porque saben que ya no es que el otro sea malo para que ahora me toque a mí, sino que ahora tengo que ser el mejor para poder dirigir la política de esta provincia tan importante para todos nosotros. Pues muchas gracias a los 4 por acudir a la llamada de Ideal. Gracias a ustedes por estar ahí, a la audiencia de Ideal.es. Ya saben que desde ya pueden participar en la conversación a través de redes sociales con el hashtag Debate Ideal, todo junto. A partir de ahí ya pueden comentar lo que estimen oportuno. Les decía que el debate va a ser muy sencillo, una estructura que hemos dividido en 3 bloques y que va a tener pues diferentes rondas con intervenciones de cada uno de los candidatos, aproximadamente de 1 minuto, aunque evidentemente dejaremos cierta libertad para la interrupción y para que se puedan comentar cualquier cosa, cualquier alusión al respecto. El primer bloque del que vamos a hablar en esta noche son medidas de transparencia y lucha contra la corrupción. Yo quiero bajar un poquito el balón al suelo, ir directamente un poquito a ciertas preguntas, porque creo que desde un tiempo a esta parte, de alguna manera se ha querido arrojar luz, ¿no?, sobre a qué se está dedicando el dinero público, ¿no? Y también, sobre todo, luz sobre a qué dedican el dinero los políticos, ¿no? Estamos hablando de conocimiento de su renta, de sus salarios, de sus emolumentos. Y a mí me gustaría preguntarles, en primer lugar, a Carlos Rojas, si creen que todas estas medidas están facilitando, están favoreciendo esa transparencia y también, por ende, esa lucha contra la corrupción que les hablaba al principio. Sin duda, yo creo que estas medidas que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Popular, que los ha puesto durante estos 4 años, son medidas pioneras y además son sin duda las mayores medidas que se han puesto en marcha para luchar contra la corrupción. La corrupción es detestable y hay que ir a por ella sin ningún tipo de piedad, es decir, con todas las fuerzas y los resortes del Estado, de todos los grupos políticos, para aislar a los corruptos, sacarlos
del sistema y ponerlos enfrente de la justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Yo creo que ha habido casos de corrupción detestables, insisto, pero lo importante es que se han tomado medidas para luchar contra la misma. Y el Partido Popular ha puesto en marcha medidas históricas, pioneras, como es la ley de transparencia, como es la declaración de los altos cargos, como son las reformas del Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, que aumenta las penas por prevaricación. Es decir, ha sido una serie de medidas de transparencia en los partidos políticos, de financiación de los partidos políticos, que ha sido el bloque más ambicioso de medidas que jamás en la historia de la democracia se hayan puesto en marcha para luchar contra la corrupción. Y yo creo que eso ha sido muy saludable y sin duda hay que ir en ese camino, y todos los grupos políticos tenemos que estar en la misma dirección para atacar la raíz de la corrupción y desde luego que la justicia actúe con toda su contundencia y lo más rápido posible, que es lo que pedimos todos los ciudadanos, para aislar a los corruptos, insisto, y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Gracias, señor Rojas. Elvira Ramón, por favor. La corrupción es uno de los problemas que, junto al desempleo y la crisis, más preocupa a la ciudadanía y una de las causas fundamentales del desapego y de la falta de confianza tanto en los partidos políticos como en las instituciones. En los casos de corrupción, venga de donde vengan, son detectables y son repugnables. Insisto, vengan de donde vengan. Y creo que es la opinión que tenemos todos y todas las que nos dedicamos a la política. Nuestra obligación como responsables políticos es hacer que la ciudadanía recobre la confianza en la política, dignificar la política. Esa es nuestra principal obligación y nuestra principal responsabilidad, porque sin política no hay democracia. Y desde luego que la mejor manera de atajar y combatir la corrupción es legislar para que quien la haga la pague en política. Esa es una de las principales medidas y también debe de ir acompañada de mejorar la participación en la política, de abrir las puertas y las ventanas de los partidos políticos para que la ciudadanía conozca la realidad, no solamente de los partidos políticos, sino hasta dónde se gasta el último céntimo dentro de las administraciones públicas. Nosotros en el Partido Socialista hemos tomado medidas y lo estamos haciendo a nivel interno y orgánico nuestro y también en aquellas instituciones donde gobernamos. Pero se toman esas medidas, Ana Terrón, al respecto, desde fuera. Bueno, ha hablado el Partido Popular, el PSOE. ¿Realmente ese descrédito de la política está relacionado con todos estos casos de corrupción que han aparecido en los últimos años? Bueno, son 48.000 millones de euros los que se han perdido en estos últimos años por corrupción, dinero que debería de haber reparado en los españoles y en las españolas. Sin embargo, pues parece que es casi un sistema de gobierno y no manzanas podridas. Son 14 horas lo que la policía ha tardado en registrar la sede del Partido Popular. Eso quiere decir mucho. Y en cuanto a medidas, pues yo espero que la próxima vez estemos de acuerdo, porque en el Parlamento andaluz Podemos ha presentado una ley de cuentas abiertas y claras, porque entendemos que la transparencia es la mejor vacuna contra la corrupción. Sin embargo, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular no han votado a favor. Entonces entiendo que no se están tomando las medidas y que son promesas electorales que cuando llega la hora de la verdad no se cumplen, y hay que ser muy tajante con esto. Luis Salvador, su formación gobierna en Andalucía junto al Partido Socialista, o apoya en este caso. ¿Qué tiene que decir al respecto de esto que ha comentado Ana Terrón? Lo que ha dicho Ana Terrón lo comentaré durante el debate, pero yo creo que en este momento, si hablamos directamente de la corrupción, simplemente viendo cuáles son las medidas que se están adoptando, estamos hurtando la mayor. El por qué se están teniendo que adoptar estas medidas que en este momento se están poniendo en marcha. Y esto se está teniendo que hacer porque durante bastantes años, y eso nos hemos dado cuenta al estallar la crisis y al ver entonces cuando se le han roto las costuras al sistema, es cuando nos hemos dado todos cuenta, incluso las personas que estábamos en partidos políticos haciendo lo que debíamos hacer en las políticas públicas, que prácticamente en casi todas las instituciones ha anidado la corrupción, desde la Casa Real hasta el ayuntamiento más pequeñito con su área de urbanismo, que personas honorables estamos viendo en este momento que se estaban llevando el dinero con tramas organizadas, que los partidos negaban la financiación irregular y sin embargo estaban acudiendo a la financiación irregular. Hemos visto que ha habido mucha laxitud por parte sobre todo del Partido Socialista y del Partido Popular durante todo este tiempo. El Partido Socialista atacaba al Partido Popular por su corrupción, pero negaba la propia, y el Partido Popular atacaba al Partido Socialista, y solamente hace falta ver los periódicos y ver las declaraciones, pero sin embargo el Partido Popular, la suya no era corrupción. Por eso, poniendo esta base en el inicio, digamos, del debate, podemos entonces comprender por qué el Partido Popular, después de que la justicia haya empezado a tomar actuaciones permanentemente,
ha tenido que empezar a tomar medidas desde el Parlamento para intentar que, ante el escándalo de la sociedad española, y ser el tercer problema que los españoles están detectando, poner medidas muy importantes que iremos hablando en el transcurso de este debate. Carlos Rojas, algunas alusiones, miramos como se suele decir que coloquialmente, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Como... Bueno, yo creo que aquí lo importante es que analicemos qué es lo que se ha hecho, ¿no? Y veamos si ha estado bien o no. Yo pienso que ha estado muy bien en cuanto a medidas contra la corrupción que se han puesto en marcha por parte del Gobierno del Partido Popular, que han sido muchísimas. Las he citado antes, la Ley de Transparencia, que luego tiene una consecución en las autonomías, donde están haciendo sus propias leyes de transparencia. Hoy precisamente se está hablando en el Parlamento de Andalucía del nombramiento del director de Transparencia. En fin, hay una serie de medidas que son impresionantes porque no estaban antes y se han puesto en marcha con un Gobierno del Partido Popular. Declaraciones de responsabilidad de los altos cargos, retribuciones públicas que tienen que ser obviamente puestas al servicio de los ciudadanos, prohibición de tarjeta de crédito de gastos de representación. Todas estas cosas es que muchas veces no se saben, pero se han puesto en marcha con el Partido Popular. Había organismos como Invercaria en la Junta de Andalucía que tenían una tarjeta para todos los gastos y salían pues al final de año de 25.000 euros con la tarjeta de crédito del presidente de Invercaria. Hombre, esto se va a acabar porque ya hay una ley que dice que esto no puede ocurrir. Hay prohibición de esa puerta giratoria en los 2 primeros años, hay examen con lupa de su patrimonio cuando entra el cargo público y cuando se va, que tiene que hacer una declaración de todo su patrimonio, hay un control económico de los partidos, se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos, esto es nuevo también y no se ha dicho mucho, pero esto es así. Los bancos no podrán condonar las deudas a los partidos políticos, eso está por ley. Los partidos no se podrán financiar de organismos o gobiernos extranjeros a los que asesoren, esto está ya por ley para que no pasen unas cosas muy desagradables y en definitiva son un conjunto de medidas muy importantes. Decía la representante de Podemos, Ana, que nosotros no habíamos votado a favor de una propuesta de ellos del Parlamento de Andalucía, pero es que ha habido mucho debate sobre esto y yo tampoco entiendo que Podemos y Ciudadanos votaran en contra de una petición del Partido Popular de auditar las cuentas en el gobierno andaluz, porque gran parte de todos los casos de corrupción que estamos viendo, o de fraude, presunto fraude que estamos viendo, de despilfarro de dinero público del gobierno de la Junta de Andalucía, ha venido por la falta de control y de transparencia de esas cuentas públicas, donde no se sabe qué personas trabajan en las empresas públicas o en los organismos institucionales de la Junta de Andalucía, donde había mochileros, que se le llama así a las personas que dicen que trabajan allí, pero realmente nunca han estado ni en Invercaria ni en otras empresas públicas, en fin. Yo lo que quiero decir... Gracias, señor Rojas. Tenemos que intentar equilibrar un poquito el tiempo. Le dejo terminar, pero le recuerdo que se lo tendré que restar un poquito de... Hombre, que a mí me gusta hablar con hechos en la mano, ¿no? Y con cosas que se puedan explicar y con medidas concretas. Yo creo que estas medidas han sido buenas, van a ser muy buenas para el fortalecimiento de la democracia y la regeneración de la democracia en nuestro país y, en fin, me gustaría que se aprovecharan lo máximo posible con todos los medios que desde el Gobierno se le quieren dar. Gracias, señor Rojas. Nos hemos ido 3 minutos en esta intervención, pues, por tanto lo tendré que tener en cuenta y tiene el turno de palabra el Villarramón. Gracias. El PSOE es el único partido que desde el minuto 1 ha tomado medidas para combatir la corrupción y voy a dar algunas de ellas a nivel interno y también lo que estamos haciendo y lo que proponemos a partir del próximo día 20 desde las instituciones. Nosotros, todos los cargos públicos del partido, presentamos nuestra declaración de bienes, nuestra declaración de la renta y nuestra declaración de actividades para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Pero además todos los cargos públicos del Partido Socialista y candidatos del Partido Socialista firmamos un código ético en el que afirmamos que no tenemos ninguna vinculación con ningún delito por corrupción o por violencia de género, entre otros. Pero es que además también nos comprometemos mediante la firma de ese código ético a presentar nuestra petición de baja en el partido y nuestra dimisión en el momento en que se nos abra un juicio oral por procedimiento penal. Esas son algunas de las medidas a nivel interno y preventivas, por decirlas así, que las tenemos ya aprobadas, reglamentadas y que las estamos practicando en todos estos procesos electorales. Lo estamos haciendo, como digo, a nivel interno y en las instituciones donde gobernamos a través de los portales de transparencia. Desde el Partido Socialista le hemos plantado cara a la corrupción y lo queremos hacer también a partir del próximo día 20 de diciembre, también en las instituciones donde gobernamos con las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral. Nosotros proponemos que los partidos políticos que se hayan financiado ilegalmente
realmente, a través de actos de corrupción de sus responsables políticos orgánicos, respondan patrimonialmente esos partidos políticos por esos actos. En definitiva, que el que la haga, la pague. Y también la planteamos, entre otras medidas, que luego las expondré si me da tiempo, la incompatibilidad del cargo de parlamentario con cualquier otro cargo. Estas medidas que están aplicando o que pretenden aplicar a partir del 20 de diciembre están motivadas por el hartazgo del ciudadano ante una situación de desencanto hacia la política, o incluso las nuevas formaciones, las formaciones que están en auge, como es el caso de Podemos o Ciudadanos, se consideran de alguna manera también responsables de haber agitado un poco el árbol y haber hecho reaccionar a los otros partidos. Cedo la palabra a Ana Terrón. A mí me parece una buena noticia que tanto Partido Popular como Partido Socialista rindan cuenta y de sus altos cargos y de lo que se hace en su partido, ¿no? Pero eso podría haberse hecho antes, lleva mucho tiempo tanto en el gobierno como existiendo. Y creo que esto tiene muchísimo que ver Podemos, que fue el primer partido que empezó a publicar las cuentas, empezó a publicar el trabajo incluso productivo que hace cada uno de nuestros cargos. Entonces, bueno, entiendo que ha tenido que venir Podemos para que todo esto cambie. En cuanto a que se toman medidas, en el Partido Socialista, en la Junta de Andalucía sigue habiendo 5 imputados en los altos cargos. En cuanto a la ley de cuentas abiertas, es un hecho claro y no hay mayor fiscalización y auditoría que la que puede hacer la ciudadanía y también las organizaciones. Si se ve cada céntimo, cada euro de lo que se gasta en las administraciones y lo que se gasta en los partidos políticos, yo entiendo que esa es la mejor. Entonces es un hecho y no entiendo entonces por qué se ha votado en contra. Pero bueno. Sí, como decía Carlos Rojas, bueno, primero recordar que para el Partido Popular durante mucho tiempo lo que existe son los ERES y los cursos de formación, y para el Partido Socialista la Gürtel, etcétera. El Partido Popular, como él decía, hechos concretos, el Partido Popular de Granada se compromete a separar de inmediato de cualquier cargo público de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Esto que lo firmó el secretario general del Partido Popular y también candidato en estas elecciones, don Santiago Pérez, Isabel Nieto, el pasado jueves compareció precisamente a petición del fiscal por prevaricación común y prevaricación urbanística. ¿Y la diferencia cuál es? Que habiendo firmado un contrato con Ciudadanos para garantizar el iniciar la legislatura, el mandato municipal con Pepe Torres como alcalde, sin embargo hoy se sigue manteniendo en su puesto sin haber dimitido como era su obligación ni que su partido se lo haya exigido. Y sin embargo el alcalde de Espartinas, que ha sido imputado y ha sido convocado a declarar el próximo día 20, precisamente para no perjudicar a su partido, inmediatamente ha presentado la dimisión, siendo además el alcalde. Esa es la diferencia que hay en este momento entre lo que llaman partidos emergentes y los partidos que al final dan muchas vueltas, intentan proponer cosas, pero para que nada al final cambie. Hubo un contrato por escrito, firmado por el partido a nivel provincial, el compromiso del propio ayuntamiento, la concejala es imputada y además en el área de urbanismo, donde tienen también a todos los altos cargos de ese área también imputados, y precisamente al final lo que ha hecho ha sido incumplir ese compromiso, poniendo en peligro la estabilidad. Pero sobre todo lo que yo iba al señor Carlos Rojas es a ejemplos concretos. Otro tema muy importante en este momento es el tema de la división de poderes, porque si no tenemos una justicia que deje de ser lenta, si no tenemos una justicia que esté poco politizada, pues poco podremos hacer. Y el propio Partido Popular, en el programa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones anteriores, incluía también la propuesta de hacer que los partidos no propusieran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y en esta ocasión, cuando llegó, y esto no eran medidas económicas que no pudiera cumplir, esto lo podía cumplir porque no tenía nada que ver con la economía o con las excusas que después ha dado, lo que hizo fue repartirse el Consejo General del Poder Judicial no solamente con el Partido Socialista, sino hacerlo también con Izquierda Unida, también con el PNV y también con CiU, dos partidos nacionalistas. Eso es lo que entiende el Partido Popular por hacer que resucite Montesquieu. Por tanto, lo primero que tenemos que conseguir es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, por eso hemos pedido su desaparición, que se encargue el Supremo y a partir de ahí tener dos vocales para el tema de ascensos y para el tema de sanciones, porque es algo que ya en este momento es absolutamente necesario para que la carrera judicial no esté condicionada por jueces progresistas o por jueces conservadores. Lo que queremos son jueces justos. 2 minutos 24, don Luis Ador, sí le dejo una breve vamos a ver, réplica a Carlos Rojas. Tú Rojas. votabas en el Senado como miembro del Partido Socialista durante muchos años esos nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial, nada dijiste sobre este particular. Pero yo te quiero recordar que la justicia está actuando siempre y más que nunca cuando desde un gobierno se le dota de medios para
para que actúe. Y por supuesto sin marcarle ningún objetivo, porque los poderes tienen que ser independientes, judicial, legislativo, ejecutivo, como marca nuestra Constitución. Y aquí se ha investigado absolutamente todo. El Gobierno ha creado nuevas plazas, centenares de plazas de fiscalía, nuevas, centenares de plazas judiciales, nuevas para que se investigue y se ataque la corrupción. Ha puesto las medidas legislativas para atacar la corrupción y es la obligación del Gobierno. Y por tanto, yo creo que ahí estamos cumpliendo con nuestra obligación. Y creo que además todos tenemos que ir en esa dirección. Con respecto a Isabel Nieto, que también te lo voy a comentar, tú sabes que hay un expediente abierto por parte del Partido Popular que sigue su curso y sabéis que esta concejal ha recurrido esa imputación y, por tanto, vamos a estar a la espera de lo que dirá la justicia en ese recurso y nosotros, evidentemente, somos un partido que cumplimos con nuestros compromisos. Muchas gracias, Carlos Rojas. Enseguida retomamos, es que no me quiero olvidar de una pregunta antes de terminar este bloque que ya está consumiéndose y es al respecto de la política de pactos, ¿no? Porque, bueno, hablamos de corrupción, hablamos de casos de partidos ajenos o de medidas que se aplican en un partido y no en otro, pero en vista de los acontecimientos y de las estimaciones de voto que hay, vamos a una necesidad imperiosa de pactos entre los partidos políticos. Por tanto, ¿qué escenario creen que se va a plantear a partir del 20 de diciembre? ¿Dónde están las líneas rojas de cada partido, por ejemplo, del Partido Socialista, Elvira Ramón, que nunca traspasarían para llegar a un acuerdo con otra formación si fuera necesario para gobernar? Yo, si me permite, porque un poquito por alusiones en la ronda anteriores, claro, decir una cosa bien clarita, y es que lecciones sobre transparencia y sobre honradez y honestidad en política, la verdad que no admito de nadie, no admito ni de ningún partido emergente o como Podemos o como Ciudadanos, porque Podemos, que lleva poquito tiempo en el ámbito político, pues bueno, algunos de sus dirigentes ya se han visto salpicados por algunos temas, pues como el no pago de los impuestos y bueno, otro tipo de cuestiones que ponen en tela de juicio también la propia financiación de la campaña que han llevado en Andalucía de cara al Parlamento. Y Ciudadanos, que hacía referencia también a la dimisión del alcalde de Espartinas, pues yo justo le daría quizá la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque lo que podemos decir es que gobiernan solo en 2 ayuntamientos en toda Andalucía. Llevan 4 años en el ayuntamiento y ya tienen un alcalde que ha tenido que presentar la dimisión. Yo creo que lo que tenemos que hacer, insisto, como he dicho antes, todos los políticos, un gran esfuerzo por recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. Y realmente, si todos hacemos lo que decimos que vamos a hacer, la ciudadanía recuperará la confianza en la política y en las instituciones, que esa es nuestra responsabilidad. Aquí no vale y tú más, sino vamos a hacer lo que estamos diciendo, para que la gente confíe en la política, porque, insisto, sin política no hay democracia. Devaluamos el propio sistema democrático nuestro. Gracias, señor Se te ha Ramón. olvidado decir que son socios ciudadanos vuestros de la Junta de Andalucía. No, y socios, mira, Carlos, me ha preguntado, a mí no se me ha olvidado nada, perdona, no son socios. Y contigo nuestros, también ahora. No son socios, ciudadanos nuestros en Andalucía. Sí, no. apoyan el presupuesto. El otro día decía tu vicepresidenta que tenía que gobernar la lista más votada, y fíjate, en Andalucía eso no lo había entendido, 80 días para constituir gobierno en Andalucía, eso que decía la vicepresidenta el otro día en el debate, vosotros no lo habéis entendido, ¿vale? Quizás Ciudadanos lo que ha hecho es facilitar el gobierno. Andalucía nos quizá lo que ha hecho, no, pero lo dijo la vicepresidenta el otro día. Gracias, Elvira Ramón, gracias, Carlos Rojas, porque ha habido alusiones también a Podemos y vamos a hacer la palabra a Naterrón, que de hecho de los 4 es la que menos está hablando, por tanto le voy a conceder más tiempo. En el caso de Carlos Rojas, por ejemplo, ya superamos los 5 minutos y medio, entonces bueno, vamos a intentar equilibrar el siguiente bloque. Bueno, es cierto, por eso vamos a intentar, como he dicho al principio, ser flexibles y que sea todo con mucha neutralidad. Tiene la palabra Ana Terrón. Pues mira, Elvira, yo creo que precisamente el descrédito de la política viene porque no se han emitido críticas y lecciones por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo... No, perdona, déjame terminar, que yo hablo un poquito, por favor, ¿vale? Vamos. Entonces yo creo que precisamente ese descrédito viene de ahí, ¿no? De no admitir las críticas, de no admitir las propuestas también de la ciudadanía. En cuanto a... Nosotros creemos que no solamente se trata de criticar, efectivamente, que yo me he pasado todo el rato criticando, pero me gustaría poder dar las propuestas que tenemos. Entonces sería un plan nacional contra la corrupción, hablar de pactos. Creo que es imposible gobernar en esta próxima legislatura si no pactamos
un plan contra la corrupción y que esto sea coordinado por un organismo independiente del Gobierno. Si al final es como la justicia, si depende del Gobierno, pues no la estamos garantizando. La justicia independiente. También hay que acabar con las puertas giratorias. No puede ser que se esté negociando en los dos lados de la mesa y no puede ser que tengamos a altos cargos del Partido Popular o a altos cargos del PSOE últimamente en los consejos de administración. Y por supuesto los revocatorios. Yo creo que para nosotros la corrupción también es no cumplir con la ciudadanía. Por eso sí que hay que admitir las críticas y por eso sí que hay que admitir ese feedback que viene de la gente, que para eso le representamos. Y tiene que ver con que nosotros proponemos que se pueda revocar al Gobierno si no cumple su programa, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en el Gobierno de Zapatero y lo que ha pasado con el Gobierno del Partido Popular, que no cumplieron lo que prometieron. Gracias, Ana Terrón. Un minuto, Luis Salvador, por favor, pido brevedad y concisión para cerrar el bloque. Se le olvida al señor Carlos Rojas, en primer lugar, que ellos dicen que han firmado y que lo que firmen lo cumplan. El expediente que abre el Partido Popular a la concejala lo abren por una crítica a la ministra de Fomento, no lo abren por esta causa. Al mismo tiempo dice que en el momento en el que se ha presentado un recurso nosotros actuaremos. El recurso se ha desestimado. Además, la concejala ha ido a declarar. Por tanto, se ha cumplido todo de sobra para que el Partido Popular exigiera su compromiso y la concejala presentara su dimisión. Y el alcalde Espartino no se trata de si tenemos 2, 4, 8. O sea, él dice que es una denuncia falsa que ha presentado el Partido Popular, el portavoz de allí, pero lo que es importante es cómo actuamos frente a la corrupción. Y cuando tenemos un imputado por corrupción política, tanto si es falso como si no es falso, automáticamente, incluso siendo un alcalde, inmediatamente, sin haber llegado ni siquiera a declarar y sin presentar recursos, ha presentado en ese momento su dimisión precisamente para cumplir lo que estamos tratando, para intentar regenerar la vida política. Y decirle también al señor Carlos Rojas, claro que estaba en el Partido Socialista, claro que voté en el Senado. También es verdad que también es clara en mis intervenciones a veces en comités provinciales y comités de directores del partido en relación al tema de la corrupción y que lo que había que hacer era sanear la propia en vez de echar en cara a la contraria. Y por eso probablemente, y entre otras muchas cosas, nos tiene el Partido Socialista y hoy estoy en Ciudadanos y tengo toda la legitimidad precisamente para plantear aquellas cosas que entiendo que se han hecho mal. Y como una de las cosas que hay que cambiar también es precisamente el papel de la Fiscalía. Tenemos que tener fiscales independientes con 20 años de ejercicios. Proponemos que haya se elija una terna en el Congreso por una mayoría ampliada y que al mismo tiempo después sea entonces el Gobierno el que decida. Porque también durante mucho tiempo hemos visto que el fiscal, que es quien normalmente lleva la parte acusatoria, se ha terminado convirtiendo en los casos de corrupción el fiscal defensor de las instituciones del Estado. Gracias, señor Salvador. Yo creo, Luis, dejo 30 segundos para Elvira Ramón y otros 30 segundos para Carlos Rojas. Que por supuesto que escuchamos a la gente y por eso he dicho antes y vuelvo a repetir que el Partido Socialista es el primero que ha adoptado medidas en el ámbito interno, orgánico nuestro y también en el externo, ¿vale? Pero no os apoderéis de lo que dice la gente como si solamente la gente lo dijera vosotros y sois los baladí de la Los partidos políticos también están formados por gente. No, la gente también siente desapego a la política cuando tenemos determinados puestos que cuestiona la ciudadanía porque no lo desempeñamos, eso también lo cuestiona la gente, o cuando no tributamos justamente porque de ahí se pagan los servicios públicos. Yo insisto que lo que tenemos que hacer los partidos políticos es cerrarle terminantemente las puertas a cualquier persona que venga a la política con una vocación que no sea la vocación de servicio público. Ahí tenemos que estar firmes y además también tenemos que exigir y pedir una justicia ágil, eficiente y rápida para que los casos no se eternicen. Necesitamos que la gente recupere la confianza en la política y en las instituciones. Y esa responsabilidad de todos y de todas. Señor Rojas, permítame que le permita un turno de palabra a Ana Terrón, que además es la que nos está hablando ahora, repasar los tiempos. Adelante. Que precisamente, mira, ahora sí que te doy la razón. Considero que la política no es un negocio, en la política nadie viene a enriquecerse, por eso nosotros proponemos que se acaben los privilegios, se acaben las tarjetas Blas, se acabe la sanidad privada y, por supuesto, una limitación de salario. Nuestros cargos públicos cobran 3 salarios. ¿Qué sanidad privada? Disculpa que te interrumpa. 3 salarios mínimos interprofesionales, eso es lo que cobran nuestros parlamentarios y lo que queremos que también los congresistas cobren. ¿El qué? Que no te entiendo, si me permite el moderador, ¿de qué sanidad privada te refieres? Que se acabe qué sanidad privada. Si tenemos planes privados, tanto de sanidad como de pensiones, ¿tú cómo vas a defender la sanidad pública o cómo vas a defender las pensiones públicas? Pero es que yo he sido diputada estos 4 años en el Congreso y estoy cuando digo tú no es concretamente a ti. Y no hay ninguna sanidad privada. Hay un médico de empresa, como tienen todas las empresas, y cuando te tienen que derivar, te derivan al sistema sanitario público. Esa es la realidad. Es que vale, pues pues nosotros consideramos que directamente al público. Y así ya verás cómo lo defendemos. Las empresas, a partir de X trabajadores, están obligados a tener unos responsables sanitarios en las empresas. Lo tiene la Diputación, lo tienen las instituciones y muchas empresas. El gobierno no es una empresa. Acaban de poner...
permitir un último turno. Voy a seguir el orden. Que es un empleado público, un funcionario. Que el médico que hay en el Congreso es un funcionario. Bueno, Elvira, no te preocupes, no pasa nada. Esto Llevamos 23 minutos de bloque, más o menos las estimaciones de tiempo que tengo ahora mismo son 5 minutos 28 Carlos Rojas, 5 minutos 27 Luis Salvador, o sea, un segundo de diferencia. 4 minutos Ana Terrón y 5 minutos con la intervención final de unos 20 segundos de 5.26 de Elvira Ramón, más o menos todo bastante equilibrado. Quiero dejar la última ronda del tour de este bloque para hablar de los sueldos de los políticos, que es una cosa que a la ciudadanía le preocupa mucho y que se saca muy a colación en los debates, ¿no? ¿Cobran suficiente los políticos? ¿No cobran suficiente? ¿Están bien remunerados? ¿El político tiene que ser como miembro de una alta dirección de una empresa o tiene que tener un sueldo más acorde a lo que tienen los ciudadanos? Carlos Rojas. Bueno, sí, por acabar el tema anterior, a mí me parece que Luis está utilizando mucho el tema de la concejal del Ayuntamiento de Granada en la campaña política, en la campaña de estas elecciones. Casi les pediría que al final estamos hablando de unas elecciones generales, ¿no? Me parece que eso no es de recibo, porque, hombre, creo que aparte de que si entramos en la profundidad del tema, que es un tema más administrativo, que está en una interpretación de una norma, que ya lo decidirá la justicia, pero me parece que esto no lo debemos utilizar para arrojarnos trastos a la cabeza porque sea campaña electoral. Eso es lo que creo. Pero a partir de ahí decir que el sueldo de los políticos, pues es verdad que muchas veces está cuestionado, también está alineado muchas veces por cierta demagogia. Hay que explicarlo todo, hay que explicar que está por debajo de la media, muy por debajo de la Unión Europea, y hay que explicar que la inmensa mayoría de la gente que está, de todos los partidos, creo que son gente honrada, que está trabajando por un servicio público, por sus ciudadanos, que se deja la piel, que se hace muchos kilómetros, lo que yo conozco. Y conozco mucha gente que se dedica a esto, y conozco muchos concejales de los miles de ayuntamientos, por ejemplo, donde está gobernando el Partido Popular. Y hablo de esta provincia, de poblaciones que son muy pequeñas, que están a horas de distancia de la capital o de la costa, en fin, y que están trabajando con un servicio público en esos ayuntamientos por sus ciudadanos y no cobran un solo euro, no cobran un solo euro. Y cuando yo he tenido muchas veces que llamarlo, porque estábamos en la mancomunidad, y llamaba al alcalde de Turón y tardaba 2 horas en llegar al pleno de la mancomunidad, y el hombre se pagaba su gasolina y se tenía que dejar porque estaba recogiendo la almendra. Hombre, pues yo creo que esas cosas también tenemos la obligación de explicarlo, porque nos jugamos la credibilidad también de nuestro sistema democrático y de nuestra institución. Gracias, señor Rojas. Elvira Ramón, les pido máxima brevedad para este último. Bueno, pues mira, yo quiero empezar por donde ha terminado el señor Rojas, que yo me alegro de que haya reconocido que tenemos pues miles de concejales y de alcaldes y alcaldesas en los municipios que no cobran nada, porque no era lo que decía el Partido Popular cuando aprobó su reforma de régimen local con la ley de racionalización, o que también le viene bien que lo escuche Ciudadanos, que quiere pues quitar los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, porque parece ser que también suponen un gasto tremendo a la administración. Yo creo que no se puede hacer demagogia con el sueldo de los políticos. Lo que hay que exigirle a nuestros responsables políticos, tenemos que exigirlo y tenemos que autoexigirnos nosotros, es trabajo con honradez y con transparencia, pero demagogia con el sueldo de los políticos no. Gracias. Desde luego, una incompatibilidad es seria, que no, eso sí hay que llevarlo a rajatabla, pero demagogia la precisa, vamos, nada más, si me permite la expresión. Ramón, Ana Terrón, adelante. Yo creo que no se le puede llamar demagogia a una diferencia tan grande entre el ciudadano al que representamos y la persona a la que está, digamos, en el gobierno. Entonces, demagogia hablar de esas diferencias vitales que hay entre uno y otro, la verdad que me parece un poco falta de respeto a la ciudadanía. Respecto a los salarios, no se trata de un tema de que tengan que cobrar más o menos, se trata de la comparación. Si tú estás representando a la ciudadanía, tienes que vivir como la ciudadanía. Yo no puedo hablar de cómo es el LAC si yo no me subo nunca en el LAC, porque yo tengo otro medio de transporte. Entonces, se trata un poco de compararte con quienes representas, porque es un cargo muy importante y una responsabilidad. Si no sabes cómo vive la gente, no puedes representar a la gente. Luis Salvador, para terminar. Decía el señor Carlos Rojas que Ciudadanos ha utilizado mucho el tema de la concejala. El tema de la concejala, dimos una rueda de prensa antes de iniciar la campaña, para no meterlo en campaña. Nos preguntaron los medios y tuvimos que responder el pasado jueves, día 10, porque era el día que había tenido que ir a declarar, pero como sigue mintiendo en lo que está diciendo en relación a la concejala... Sí, no, pero es que esto es un tema... Esto es un tema de corrupción importante, lo digo porque ha dicho que era por un tema administrativo. El fiscal ve indicios de delito por prevaricación común y prevaricación urbanística. Eso no es un tema administrativo. Y en relación a la señora Elvira Ramón,
moción que dice que Ciudadanos quiere quitar los pueblos de menos de 5.000 habitantes por el gasto que tienen. No, Ciudadanos lo que quiere es que tengan la misma calidad de vida los ciudadanos que viven en municipios muy pequeños y en municipios grandes. Y por eso lo que intentamos es intentar racionalizar la administración pública. Lo que no es normal que en esta provincia, con muchos municipios atomizados, con muchos municipios en bancarrota, hayamos creado el municipio 169, 170, 171, 72, 73 y seguimos subiendo el marcador, como se está haciendo en este momento, promovido por el Partido Socialista. Sí. Lo que hay que hacer es dar servicios de calidad a los ciudadanos y garantizarlo. Y por tanto lo que hay que hacer es economía de escala e intentar ver cómo podemos tener un mecanismo que adelgace la grasa de la administración y que al mismo tiempo garantice los servicios públicos, que es lo que necesitan realmente. Gracias, señor. No hemos hablado mucho de los sueldos, pero bueno, tengo que cerrar este bloque. De menos de 5.000 habitantes, a mí eso me parece. Nadie ha hablado de cerrar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Cuando en nuestra provincia la inmensa mayoría intentaremos volver con ese tema en el siguiente bloque. No vayamos a la demagogia. Permítame un segundo, por favor. Seguiremos en el siguiente bloque si así lo estiman y hablamos un poquito de ello, aunque el siguiente bloque también nos va a dar mucho juego porque hablamos del turismo y hablamos de la cultura y por último empezaremos a tocar una cuestión que creo que es capital para Granada, como son las infraestructuras. Hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta primera pausita, primera publicidad del debate que está organizando Ideal.es con temas complicados que se han empezado a tratar muy pronto y que ya han generado, como han visto ustedes, algunos de los pequeños conflictos entre los 4 partidos que están en el día de hoy. Vamos a hablar con los asesores de uno de los partidos que además está ganando bastante fuerza en los últimos sondeos como Ciudadanos, Ricardo Cañadas. Hemos visto a Luis Salvador que ha ido de menos a más quizás en el debate y ha ido defendiendo un poco la postura de los partidos emergentes. Bueno, al final la postura de Ciudadanos siempre es una postura muy conciliadora, de diálogo y evidentemente pues lo primero que ha intentado hacer Luis es hacer un diagnóstico de ese primer campo en el que hablábamos, que era la transparencia y la corrupción. Se ha hecho un diagnóstico de situación y se ha puesto encima de la mesa un poco las medidas que tenemos dentro del programa electoral pues para intentar erradicar eso de las instituciones y de los partidos para que evidentemente se tome buena nota por parte de los partidos clásicos de lo que no se ha estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Nervioso no se le ve porque es un hombre que ya está acostumbrado a galopar por varias televisiones, por varias cámaras, actualmente portavoz en ayuntamiento con todo lo que eso implica. Es un hombre que se le ve suelto en este tipo de debates y eso a vosotros, los asesores, os facilita mucho el trabajo. Bueno, Luis es una persona que tiene una capacidad de oratoria muy importante y que al final pues está muy acostumbrado a debatir y a dialogar y sobre todo a hacerlo de forma muy constructiva, ¿no? Siempre en positivo y siempre poniendo de manifiesto las cosas sin darle también muchas vueltas, ¿no? Él va al mensaje claro y eso nos ayuda bastante porque transmite bien el mensaje de Ciudadanos y apuesta por ilusionar a la gente con las propuestas que estamos lanzando, ¿no? Muchos de ustedes la habrán visto con una bandera de Andalucía en el Congreso de los Diputados o la habrán visto reivindicar muchas cosas para la ciudad de Granada porque ha sido uno de los diputados nacionales por nuestra ciudad más conocidos posiblemente de toda la historia democrática. Es Manuel Peci, que hoy ha venido también al debate organizado por Ideal.es. En primer lugar, ¿qué le ha parecido? Bueno, un debate bastante completo. Yo creo que los 4 cabezas de lista de los partidos invitados han respondido a las expectativas que tenían. Quizás he notado la distinta experiencia de cada uno. ¿Por qué? Porque Elvira Ramón del Partido Socialista viene de ser diputada 4 años y por tanto tiene la política nacional más metida en la cabeza, la ha sufrido en el Congreso, mientras que Carlos Rojas ha centrado más su debate en Andalucía porque creo que su experiencia de portavoz adjunto es más andaluza y en el caso de Luis pues más en Granada municipal, ¿no? Entonces debo decir que como coordinador de la campaña del Partido Socialista con mucha experiencia, como ha dicho, de años de política, he visto bien a la candidata que encabeza la lista del Congreso por el Partido Socialista, Elvira Ramón, y creo que ha sido capaz de llevar el debate a lo que ahora tenemos que resolver, que es quién queremos de presidente del Gobierno de España. Ni siquiera el problema de Pepe Torres, ni siquiera el problema de Susana, el problema es si queremos que Rajoy siga gobernando o queremos que la alternativa sea Pedro Sánchez o alguna otra que proponen los demás. Y vamos a seguir disfrutando del debate que, como todos ustedes saben, se está emitiendo en Ideal.es para que disfruten de un día que también es histórico en la provincia de Granada. Buenas noches de nuevo.
Les recuerdo que estamos en ideal.es contándoles este debate a 4 entre los candidatos al Congreso de Diputados por Granada por parte de los partidos políticos que tienen serias opciones, según todos los sondeos, para obtener representación parlamentaria. Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de corrupción, hemos hablado del sueldo de los políticos y enseguida vamos a hablar de turismo, de cultura y también, para terminar y encabalgarlo con el siguiente bloque, el último, de infraestructuras. Les recuerdo que hay un hashtag para la conversación en Twitter que es Debate Ideal, todo junto, en el que pueden participar desde ya, desde el anterior bloque y por supuesto ahora, para comentar lo que estimen oportuno acerca de este debate. Y bueno, les quiero preguntar por eso, por el turismo, y voy a empezar con Carlos Rojas, y bueno, y quizás una pregunta muy concreta para él, porque Granada tiene un motor económico en el turismo, sin duda, tiene dos bastiones como son la Alhambra y Sierra Nevada, y quizás el camino por recorrer está todavía en la costa. Se ha culminado la 7, evidentemente esto es un gran avance, pero quizás quedan cosas por hacer, ¿no? Y le quería preguntar por ello en concreto, Carlos. Hay mucho por hacer, pero desde el Partido Popular lo que vemos es un yacimiento de empleo más del que realmente existe ahora en la actualidad, porque tenemos unas posibilidades fantásticas en Granada. Los 4 años que vienen tienen que ser de crecimiento en materia de turismo, que quiere decir crecimiento en materia de empleo. El gobierno de Mariano Rajoy trae el AVE, va a estar en semanas en Granada. Eso va a ser un espaldarazo tremendo al turismo, al empleo, a todo lo que es generación de riqueza en nuestra provincia. Y eso va a afectar a toda la provincia, incluida la costa. Pero es que además las autovías están finalizadas. La ha inaugurado Mariano Rajoy ya finalmente hace tan solo unas semanas y está completo el compromiso del Partido Popular que tuvo con la provincia de Granada. Terminar las infraestructuras, el AVE, la autovía, la ampliación del puerto. Y es verdad que en la costa se puede crecer muchísimo más de lo que se está creciendo, ¿no? Hemos puesto en marcha el turismo de cruceros, que está funcionando, pero hay unas expectativas enormes. Y yo creo que ahí es necesario, insisto otra vez, la unión de todas las fuerzas políticas, porque hay un yacimiento de empleo clarísimo en la provincia. Ahora están ya las bases que la ha puesto el gobierno del Partido Popular, y nosotros podemos ofrecerle eso a la ciudadanía, es decirle, aquí están esas infraestructuras que nos faltaban desde hace decenas de años. Vamos a aprovecharlas, vamos a arrimar todos el hombro y vamos a crear empleo. También con algo que podemos hacer nosotros, proponemos, que es una oferta conjunta de Granada. Eso es muy importante porque hay que pernoctar aquí, los turistas deben pernoctar para generar más plusvalías económicas y más empleo. Y eso se hace con paquetes concretos donde el turista que llegue a la provincia de Granada va a poder visitar la costa, va a poder visitar los montes orientales, los yacimientos arqueológicos de Orce, de Galera, por ejemplo, va a poder visitar la zona del Espárrago y la zona de Loja, en el poniente, va a poder visitar obviamente la Alhambra y Sierra Nevada, y se le ofrece un conjunto de posibilidades que yo digo, igual que lo decimos todos los que conocemos bien esta provincia, es que no tiene prácticamente ningún sitio del mundo. Gracias, Carlos Rojas. Adelante, Elvira Ramón. Bueno, los socialistas tenemos una apuesta clara por el turismo y por la industria cultural. Consideramos que tanto el turismo como la industria cultural van íntimamente ligadas y son estratégicas para el desarrollo económico y para la creación de empleo en nuestra provincia. España tiene un liderazgo internacional en materia de turismo, es el segundo país por ingresos en este sector, y Granada le ocurre igual. También es un reclamo turístico importante, tiene mucho liderazgo, y además el turismo y la cultura suponen el sustento de miles de familias granadinas. Partimos con ventaja. Es verdad que en nuestra provincia partimos con ventaja porque tenemos la Alhambra, que es el monumento más visitado, con más de 2 millones de visitas anuales. Tenemos Sierra Nevada, que es líder en el sector de la nieve. Tenemos la riqueza paisajística de la Alpujarra. Tenemos la proyección y el dinamismo que supone la costa tropical, que es una de las zonas con más potencial de cara a futuro. Tenemos el turismo gastronómico, tenemos el turismo troglodita, tenemos un amplio y rico patrimonio histórico y cultural que sirve de reclamo de miles y miles de ciudadanos. Y bueno, esta provincia, insisto, parte con ventaja, tiene muchas oportunidades, y desde el Partido Socialista pues queremos también plantear las medidas que tenemos para poner en valor este sector estratégico, insisto, tan íntimamente ligado como es el turismo y la industria cultural, para ponerlo en valor y que sobre todo pues genere riqueza y empleo en nuestra provincia. Gracias, Ana Terrón. Bueno, que en Granada el turismo es una de las fuentes de ingresos, yo creo que eso no se nos escapa a nadie, porque es una provincia muy rica en recursos naturales, recursos patrimoniales, incluso en recursos humanos, y eso también es muy importante para el turismo.
Pero es importante que sea sostenible, no vale con empleos precarios, con empleos temporales, que es lo que se está generando ahora mismo. Hay que invertir a corto y a largo plazo en un turismo sostenible. Nosotros proponemos que esto se haga por ley y se haga también en el ámbito del cambio de modelo productivo. Además, tampoco podemos hablar tanto de turismo cultural, que es precisamente lo más importante que tiene Granada, ese patrimonio, cuando Partido Popular y Partido Socialista se pelean porque el Museo Arqueológico lo tenemos cerrado desde hace 5 años y se pelean a ver esto de quién depende. Y, por supuesto, tampoco podemos vender nuestro patrimonio, que encima de todo es nuestra fuente de riqueza y nuestra fuente de memoria como pueblo, como lo que está pasando con la Casa Ágreda, que ahí tenemos un palacio importantísimo renacentista que no sabemos en manos de quién va a caer cuando debe de pertenecer a la ciudadanía. Gracias, Ana Terrón. Luis Salvador. Bueno, que España es un país eminentemente turístico, eso salta a la vista, que además la coyuntura internacional nos ha favorecido en este momento enormemente también. Entendemos que hay que hacer cosas precisamente para mejorarlo y por ello entendemos que hay que hacerlo desde una política de Estado y desde el consenso con el conjunto de los partidos políticos para intentar tener la principal fuente de yacimiento de empleo que en este momento tiene nuestro país, hacer que realmente preste los servicios que es necesario. Por otra parte, a nivel de la provincia de Granada, o sea, tenemos la costa tropical, tenemos precisamente Sierra Nevada, como se ha dicho, tenemos la Alhambra, tenemos la Alpujarra y tenemos todo lo que se ha comentado anteriormente por las personas que representan otros partidos, pero es verdad que también tenemos algunos problemas que tenemos que intentar corregir precisamente para pasar de esa estacionalidad a hacerlo estable y al mismo tiempo también para corregir algunos de los problemas que hay. En la capital en concreto está el problema del botellódromo o está el problema precisamente de las despedidas de soltero, que es a lo que se nos asocia turísticamente y por tanto iremos presentando ahora en el resto del debate alguna serie de propuestas. Pero decía el señor Carlos Rojas precisamente que con el tema de las infraestructuras, pues muy probablemente el AVE, por su teoría, según su teoría, lo va a traer a Granada Albert Rivera cuando sea presidente del Gobierno a partir del 20 de diciembre, aunque realmente Ciudadanos no haya estado gobernando para hacer ningún presupuesto público. El que llegue el AVE ahora mismo en 2016 significa que cuando se empezó a hablar del AVE un año después que en el AVE de Málaga lleva ya en Málaga desde el año 2007 y estamos en 2016 y todavía estamos diciendo que a ver si va a llegar en el primer trimestre. Por lo tanto, yo creo que si ha habido un problema grande precisamente para todo ese patrimonio tan importante que tiene la provincia de Granada ha sido el problema de las comunicaciones. Y todos sabemos los problemas que ha habido con el aeropuerto, todos sabemos los problemas que ha habido con las autovías que han llegado las últimas de todo el resto de España. Hemos visto cómo otros polos de costa precisamente se desarrollaban, mientras la costa tropical no tenía autovías, no tenía conexión con Granada hasta fechas muy, muy recientes. Por tanto, yo creo que el ir corrigiendo eso, lo que tiene que ser no es motivo de sacar pecho, sino es motivo de decir que tenemos que en otros proyectos vitales ponernos todos de acuerdo para intentar que no vuelva a suceder que Granada siempre sea la última y llegue tarde y mal. Gracias, Luis Salvador. Le tomo la palabra para hablar precisamente de infraestructuras. Hemos hablado de la A7, pero también ha mencionado el aeropuerto y, bueno, evidentemente sale a colación inmediatamente el AVE, sobre la llegada del AVE, y le pregunto concretamente a Carlos Rojas si gobierna Mariano Rajoy... Tengo que contestarle a Luis también, Sí, le puede contestar, pero vamos a intentar concretar un poquito los temas que van saliendo a la palestra. Si gobierna Mariano Rajoy, si continúa gobernando España, ¿qué tipo de AVE va a tener Granada finalmente? ¿Qué desarrollo va a tener la estación de tren? Y también, por el aeropuerto, por la alusión que ha hecho Luis Salvador, ¿qué aeropuerto esperamos para Granada? ¿Se está comiendo Málaga el aeropuerto de Granada? ¿Tiene que seguir existiendo el aeropuerto de Granada a este paso? Con lo Sin que duda, viviendo? tiene que seguir existiendo y de hecho el Gobierno a través de nuestro subdelegado ha puesto en marcha la mesa por el aeropuerto que ha sido pues bien acogida por todos los empresarios. El otro día, de hecho, en los premios del turismo, todos los empresarios decían que esta había sido una iniciativa fantástica. Ya está British Airways, van a venir más líneas seguro, porque Granada va a seguir creciendo y vamos a apostar por el aeropuerto. Algunos decían que iban a prometer un aeropuerto para Jaén y lo que hicieron fue poner una placa Aeropuerto Granada Jaén. Pero bueno, yo no quiero polemizar tampoco con Luis Salvador, pero obviamente si menciona al Partido Popular, pues tengo que responder. No es para sacar pecho de nada, pero sí es para estar satisfecho de que ha habido un gobierno, que ha sido el del Partido Popular, que lo saben todos los granadinos, que ha cumplido con esta provincia y puesto en marcha el AVE, que va a llegar en semanas, y la autovía del Mediterráneo, completando toda la red de autovías. Esto lo ha hecho el gobierno de Rajoy, se quiera decir una cosa o se quiera decir otra. Y yo no es que saque pecho, pero sí que quiero decir que las autovías han sido luchadas durante mucho tiempo por alcaldes en la costa tropical, lo hemos peleado mucho, y que, hombre, cuando un gobierno hace las cosas bien en mitad de una crisis feroz como la que hemos tenido, que yo estuve
al inicio de la legislatura con la ministra de Fomento, que vino a recorrer todos los tramos de autovía, Ana Pastor, la única ministra que lo ha recorrido todo, y me dijo, esto hay que terminarlo, pero esto estaba parado, estaban los tramos parados, hubo que hacer modificados, pagar 100 millones de euros de expropiaciones, levantarlo todo en mitad de la crisis, cuando la ministra, y esto lo digo aquí para que la gente lo sepa, me dijo que le habían dicho que había 1.000 millones de euros de deuda en el Ministerio de Fomento y se encontró con 40.000. Y las autovías se han hecho y se han pagado las expropiaciones. Y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular y todos los granadinos lo saben. A partir de ahí hay que seguir creciendo, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir apostando por Granada y hay que seguir estando unidos. Nosotros podemos decir que lo hemos hecho. Otros venden posibilidades que no sabemos si se harán o no. Pero nosotros sí tenemos la credibilidad para decir esto está ahí. Gracias, y a la respuesta. Enseguida retomamos con la siguiente ronda, pero le quería preguntar... el AVE y todas las infraestructuras. Enseguida retomamos la siguiente ronda, pero le quería preguntar a Villarramón, evidentemente, por la alusión directa a lo que se viene a llamar la herencia recibida, ¿no? A esas críticas que se han hecho al anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al respecto del legado de la A7 y que nos quería comentar al respecto. Respecto a todos los legados, Sí, yo sí. quiero dejar siempre una cosa clara, porque 4 años hemos estado escuchando la cantinela de la herencia recibida. Ya quisiéramos que 4 años después de gobierno del Partido Popular tuviéramos la herencia que dejó el anterior gobierno socialista. Esa herencia tristemente se ha dilapidado y no para generar empleo, sino para recortar en derechos y libertades. El gobierno del Partido Popular ha terminado la autovía, evidentemente una autovía que nosotros dejamos ejecutada en el 75% y con 5 tramos abiertos. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Claro, si está iniciada, lo normal es que se termine. Yo encantadísima y siempre hemos mostrado nuestra satisfacción doblemente en este caso, porque además, como sabéis, soy vecina de la costa. Pero quiero también decir una cosa. Lo que sí ha hecho el gobierno del Partido Popular, y estamos hablando de cultura y estamos hablando de turismo, es subir el IVA cultural al 21% y provocar que solo en la provincia de Granada se hayan perdido en este sector más de 1.000 empleos y más de 300 empresas ligadas al sector cultural hayan cerrado sus puertas como consecuencia de esa subida del IVA, que es la más alta de todo nuestro entorno europeo. Nosotros queremos consolidar un turismo de excelencia, porque confiamos y estamos convencidos de que el turismo y la cultura, además de estar íntimamente ligados, insisto, generan empleo y riqueza. Las infraestructuras también, evidentemente. Y insisto, dejamos en marcha esa autovía del Mediterráneo, se ha culminado, pero también quiero lamentar públicamente que si alguien tuvo paralizados esos tramos ha sido el Partido Popular, y justo para hacerlos coincidir con los procesos electorales. Cada uno de los tramos que se han abierto en pleno proceso electoral de campaña, de municipales, de autonómicas, europeas. A pesar de eso, nos alegramos de que estén abiertas, pero las infraestructuras tan necesarias en nuestra provincia no se pueden ralentizar a golpe de fecha electoral. Gracias, señora Ramón. Ana Terrón, por favor. Eso no lo cree nadie. Enseguida retomamos. Las fechas están ahí, Carlos, las fechas te las digo. Ese discurso no se mantiene. Bueno, ahora te voy a decir las Permito fechas concretas. 10 segundos de reloj, por favor, Carlos, para esta intervención y enseguida con Ana Sí, Terrón. hombre, negar la mayor, decir que las autovías, bueno, es que en campaña electoral, no, hombre, hay que hacerlo. Mira, Carlos. Elvira, desde el principio. Gorgoracha, apúntalo. Desde el principio ese tramo estaba paralizado, Sí. hubo que empezar de nuevo todo. Puntalón, y esa es la Carsuna. realidad. Oye, yo creo que en política. 2 meses de verdad, antes de la europea. Si me deja, yo creo que en política te va a dar más coherencia en tu discurso y más fortaleza si reconoces las cosas como son, no empeñado en ir contra el Partido Popular desde el inicio, porque yo creo Gracias. que eso no Ocuparos de la coherencia vuestra, Tengo que Carlos. de interrumpirles verdad. y Bueno. voy a hablar con representantes de partidos que no han estado en este guiso, ¿no? y en este desarrollo de la autovía del Mediterráneo, y queremos conocer un poquito también la opinión de Ana Terrón. Bueno, han sido años de aislamiento. Evidentemente nos alegramos de que se hayan abierto algunos tramos, pero esto ha sido años de aislamiento y también un poco fruto de ese rifirrafe ha sido el fruto de que Granada haya estado aislada. Pero Granada continúa aislada, no solamente es que venga o no el AVE, es que de Granada tú no puedes ir a Madrid, no puedes ir en tren ahora mismo, autobuses muy pocos, no hay otra manera nada más que ir en coche. Eso también está limitando a muchísimas personas, a Levante, a Murcia, Barcelona, o sea que se sigue aislando Pero Granada. en semana va a estar el AVE.
Sí, pero Son déjame hechos. que termine y ahora, Sí, sí, ahora me lo por responde, supuesto. no pasa nada. No, perdón. Bueno, y hablando de aislamiento, el aislamiento también del puerto de Motril. Le hemos dejado un puerto inútil en Motril cuando es el puerto más cercano al sur. Entonces nosotros tenemos una propuesta de conexión, que sea una propuesta que se conecte el puerto de Motril con Almería y Jaén y darle una utilidad a un puerto que puede ser muy rico, puede traer muchísima riqueza y puede traer también mucho empleo a Granada. Luis Salvador. Bueno, en primer lugar, al señor Carlos Rojas, que habla de los cumplimientos, decimos que sí, que desde 2007 en Málaga el AVE entra en Granada en 2016, que entra sin ser el AVE soterrado, por tanto tendrá que hacerse otro proyecto para bastantes años después, y que la estación que tenemos es la que el alcalde, al final, cuando presentó el proyecto Moneo, yo estaba presente ese día, pues dijo que no le gustaba porque no le parecía bien, y perdimos la oportunidad de tener una estación realmente como la que mereciera Granada, porque el alcalde del Partido Popular en ese momento no quiso, y por tanto va a llegar el AVE, pero va a llegar lento desde Loja, etcétera, etcétera. Pero no me voy a enrollar ahora mismo con eso. Sí con proyectos, porque estamos hablando también de la A7, precisamente, donde se terminaba en Adra y terminaba en Nerja, y toda la provincia de Granada prácticamente estaba sin tramos por desarrollar, pues que hasta hace no mucho tiempo también la autoridad portuaria del puerto pertenecía a Almería, ya pertenece a Granada, pero es que ese puerto tiene un muro infame que separa el puerto de los motrileños y de los visitantes que quieran entrar a disfrutar de su puerto, como sucede en buena parte de los puertos de España, que precisamente se están utilizando para revitalizar el turismo, para hacer una oferta de ocio y al mismo tiempo para poner en valor los puertos y conectarlos también con los ciudadanos. Hace falta un plan de excelencia de la calidad turística también en la costa tropical. Hace falta desarrollar puertos deportivos, y si nos ceñimos también en el conjunto también de la provincia, hay que actuar sobre los 32 actores que inciden en la calidad del turismo para mejorar la excelencia si realmente queremos tener un turismo de máxima calidad. Y tenemos que hacer un plan estratégico por el turismo, ligándolo muchísimo también a la cultura, y por eso afortunadamente también una de nuestras exigencias en su momento fue que Granada optara a ser capital cultural, y al mismo tiempo ya se ha conseguido entre todos que ahora sea Granada 2031, y eso nos tiene que permitir también en el ámbito de la cultura pues intentar recuperar el papel que nos ha quitado una ciudad como Málaga por invertir un 6% del Producto Interior Bruto en su provincia y por tener un plan estratégico y de marketing importante para el tema de la cultura en su ciudad. Y nosotros nos hemos puesto en la senda en este momento colegiadamente, y todos los partidos políticos, de tratar de recuperar esa credibilidad y desarrollar un plan estratégico de verdad que mejore los pilares fundamentales de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Gracias, señor Salvador. Ahora le doy la palabra a Carlos Rojas, pero le quería abrir un poquito el camino por ahí, por esa aspiración a la capitalidad cultural en el año 2031. Hace escasas fechas, pues una imagen quizás histórica, ¿no? Consenso al respecto de los representantes institucionales para aspirar a esa capitalidad cultural de Granada. Pero ¿qué camino hay que recorrer? ¿Qué aspiraciones hay que tener para conseguir esa capitalidad cultural? Le doy la palabra a Carlos y, por supuesto, le permito aludir a lo que estime oportuno de los temas precedentes. Recogemos esa propuesta porque nace también del Partido Popular. La hemos propuesto en el Parlamento de Andalucía, Granada capital de la cultura en 2031, ha sido aprobada por unanimidad y queremos llevarla al Congreso de los Diputados, la vamos a pelear, y en el sentido en que yo decía al principio, en lo que significa interés general para Granada, tenemos que estar todos juntos en un gran pacto por Granada en todos los sentidos. Primero de empleo, de turismo, de cultura, de infraestructura, y luchar todas las fuerzas políticas juntos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, por nuestra provincia, que es lo que tenemos que hacer. Respecto al AVE, a la futura estación del AVE, una vez que llegue el AVE, vamos a iniciar ese camino, ese trayecto, que es la futura estación del AVE en Granada. Pero es importante que llegue ya, y está al llegar en semanas, como digo. Lo importante es que nos va a poner en Madrid a 2 horas y 45 minutos. Y eso es una realidad. Lo quieran vestir como lo quieran vestir en la trifulca política. Pero eso está ahí y va a ayudar muchísimo a Granada y a toda la provincia en materia turística. Y luego, una pincelada, se decía, es que el Partido Popular con la cultura. Oiga, nosotros presentamos hechos. La cultura en Granada, Muralla del Albaicín, 1,7 millones de euros del Ministerio. Recuperación de Ribera del Dío Darro. Mejora el entorno del Genil. 10 millones de euros de la Confederación del Gobierno, la HG. Castril, Castillo de Castril, 1,6 millones de euros recuperación del Castillo de Castril, Gobierno de España. Convento de Santa Clara, en Loja, 600.000 euros, Gobierno de España. Recuperación de Castillo Íllora y Moclín, 880.000 euros, Gobierno de España. Hospital Real de Guadix, 900.000 euros, Gobierno de España. El apoyo del Partido Popular a la cultura de Granada se ve con hechos. Gracias, señor Rojas. Les quería hacer una pregunta muy concreta, y vamos a ir rematando el bloque, sobre todo las infraestructuras necesarias, indispensables, que intentarían llevar a cabo sus partidos políticos si alcanzan la presidencia del Gobierno. Adelante, Elvira.
Bueno, una cuestión a raíz de lo que estaba diciendo el señor Carlos Rojas, de las inversiones del Partido Popular en cultura. También estábamos hablando de las infraestructuras ligadas a la cultura. Una realidad, Aeropuerto de Granada, el 0,13% es lo que ha invertido el Gobierno de Mariano Rajoy durante estos 4 años, del total que ha invertido en el resto de los aeropuertos de España. Esa es una realidad. El Partido Socialista nos comprometemos a abrir con el consenso y con la colaboración de las organizaciones empresariales y económicas de esta provincia nuevas líneas de conexión y desde luego también con la implicación de las administraciones. Pero la realidad es que el Partido Popular durante estos 4 años lo que ha invertido en Granada en el aeropuerto es el 0,13%. En el puerto de Motril la inversión es el 0,16% de todo lo que se ha invertido. Nosotros apostamos porque el puerto de Motril, siempre lo hemos defendido, tenga las condiciones necesarias para que opere con igualdad de oportunidades que el resto de los puertos de España. Eso es lo que queremos del puerto de Motril, que la independencia del puerto de Motril, la autonomía del puerto de Motril vino también de manos de un gobierno socialista. También quiero ponerlo sobre la mesa, pero además también queremos darle esa independencia y esa autonomía económica para que sea un puerto fuerte y estudiar también la conexión con otros puertos del Mediterráneo como pueden ser Roma, Francia o el norte de África. Son unas de las propuestas que tenemos desde el Partido Socialista. Nosotros queremos que llegue el AVE a Granada. ¿Cómo no vamos a querer si el proyecto del AVE lo ponemos en marcha a un gobierno socialista? Estamos deseando de que llegue el AVE a Granada. Queremos un AVE de verdad. No renunciamos a que llegue a Granada un AVE de verdad, que entre soterrado por las Chanas, que no divida la ciudad en dos. No renunciamos a que Granada tenga una estación como esta ciudad, con este potencial turístico que tiene, se merece. ¿Por qué Granada no va a tener una estación como tienen el resto de otras capitales de España? Y hemos visto durante estos años cómo la inversión prevista para la estación del AVE de Granada se ha llevado, sin embargo, al albor de la crisis económica, se ha llevado a otras capitales de España. Están ahí, sí, en Valencia, en otras capitales de España se ha invertido mucho dinero. No renunciamos, claro que no renunciamos. Y yo me alegro, Carlos, de que sea ahora justo en campaña electoral cuando vosotros habláis de la provisionalidad de las obras de la llegada del AVE a Granada, porque cuando la ministra ha visitado Granada, que sí que es verdad que ha venido, nunca lo ha dicho de una manera contundente ni menos contundente, es que no lo ha dicho. Pero quiero cerrar esta ronda, por favor, Ana Terrón. Vamos a ver, sobre el tema de la capitalidad de la cultura, evidentemente poner nombre a las cosas es muy importante para poder simbolizar, pero hay un problema, y es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y es que la realidad es que no se apoya la cultura. La cultura no solamente el patrimonio, que vuelvo a recordar, el Museo Arqueológico está cerrado. La cultura también la producen los artistas, la cultura también la producen los músicos, la cultura también la producen las compañías teatrales, y en Granada no tiene ningún apoyo. Es más, ni siquiera en las calles también se ha prohibido la cultura. Entonces es complicado hablar de eso. Nosotros proponemos que exista un pacto por la cultura. No puede pasar lo que ha pasado en estos últimos 4 años, no solamente en Granada capital, sino en el país entero. La cultura se ha machacado, no solamente por el IVA, sino por la falta de dinamización de la producción cultural. Se han perdido 30 millones de recaudación en ese sector, con lo que eso supone de empleo y con lo que eso supone de riqueza. Entonces, un pacto por la cultura para que esto efectivamente no vuelva a pasar. Luis Salvador. 3 pequeñas píldoras y lo de las infraestructuras. Una, nosotros proponemos, en Granada tenemos 8 denominaciones de origen, precisamente gastronómico. Somos, sin embargo, la 20ª ciudad de turismo gastronómico. Somos, sin embargo, la 3ª ciudad más visitada en fin de semana, y por tanto lo que pedimos es que se cree un sello de calidad precisamente entre las instituciones y este tipo de denominaciones de origen para potenciar aquellas instalaciones que lo tengan. Por otra parte, poner en valor el 7% de IVA cultural que va en nuestra propuesta programática, que precisamente va a corregir lo que ha estropeado precisamente que el Partido Popular lo elevara en ese sentido al 21%, y apostar también, por poner un ejemplo, por las nuevas industrias culturales. Por ejemplo, la Orquesta Ciudad de Granada, sabe todo el mundo que es algo de lo que nos sentimos orgullosos los granadinos, presta un servicio, pero al mismo tiempo se financia prácticamente de manera exclusiva tanto por subvenciones como por las personas que van allí. Cuando hoy, precisamente aplicando esas nuevas industrias culturales, podemos producir contenidos tecnológicos y hacer que eso llegue prácticamente a todo el mundo, haciendo que su financiación fuera suficiente. Y en relación al tema de las infraestructuras, no entendemos, por ejemplo, que no esté desarrollada una autovía por la vía de Caravaca, que nos ahorre 100 kilómetros en la conexión con el Levante. No entendemos que se haya desmantelado durante años toda la conexión ferroviaria precisamente que nos conectaba con el Levante, y habrá que recuperarlo a medio o largo plazo. Y entendemos que en este momento es absolutamente fundamental que nuestras infraestructuras tengan un impulso y que no nos frenemos, y que los proyectos, sobre todo lo importante, no lleguen tarde. Y es fundamental la línea 400 a nivel eléctrico en la zona norte, porque sin eso no se pueden desarrollar proyectos económicos a
alrededor. Y luego algo que me referiré, lo digo para que se vayan preparando cuando hablemos de economía y empleo, sobre las conducciones de la presa de Rules, donde los dos van a tener que explicar cuál va a ser su actuación durante todo este tiempo. Y tenemos a un alcalde y a una persona también que es candidata, que vivía en Molvízar y que por tanto conocen bien las conducciones. Ya les doy tiempo, repito, a que se vayan preparando. Ya lo preparamos para ese último bloque, el tercero, y que servirá para cerrar el debate. Última ronda de este bloque para dejar esas últimas alusiones. Por favor, les pido máxima brevedad. Yo. Sí, adelante, adelante. Sí, me gustaría que ese ardor que pone ahora Luis Salvador en el AVE, en la fecha del AVE, cuando gobernaba el Partido Socialista y él estaba en el Senado, hombre, hubiera también empujado para que el AVE llegara más rápido a Granada, porque se nos proponía aquí por parte de Pepe Blanco y de Zapatero que estaría aquí el AVE en 2007 y luego resulta que no se ejecutaban los presupuestos del gobierno y por eso ha tardado más y había que meterle tanta financiación. El Partido Popular ha metido 1.100 millones de euros en estos 4 años para que el AVE esté en Granada y dentro de pocas semanas estemos en Madrid en 2 horas 45 minutos. Creo que eso ha sido un reto y creo que ha sido muy bueno para la provincia de Granada. Gracias, Carlos. Vamos a cerrar por aquí y si no... Y sencillamente, hablando muy rápido, por favor, 10 segundos. Sí, 10 segundos de verdad. Me parece muy importante también decir cuál es el papel de la Junta de Andalucía, porque hemos hecho un montón de enmiendas de infraestructuras y resulta que han sido votadas en contra por parte de PSOE y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que tiene serias competencias en materia de turismo, de cultura. Lo retomaremos en el siguiente bloque, pero Elvira Ramón, para ir cerrando, por favor, máxima brevedad. Creo que estamos en un debate de ámbito nacional y partiendo de ese debate, yo lo primero que quiero dejar claro es que la cultura no es ni un lujo ni un privilegio, que es como parece que la ha tratado el Partido Popular desde el Gobierno de España durante estos 4 años. Ni es un lujo ni un privilegio, es un derecho y es un instrumento de cambio social al que toda la ciudadanía debe de tener derecho a acceso. Entonces nosotros tenemos una serie de propuestas en nuestro programa electoral como una estrategia global en materia de cultura y de turismo que pase por el consenso con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Queremos incentivar la industria cultural a través de una ley de mecenazgo. Queremos favorecer los hábitos de consumo de cultura, incorporando la enseñanza curricular en la educación obligatoria. Queremos también actualizar la política del 1,5% cultural para potenciar la recuperación de nuestros conjuntos históricos. Y queremos también, por supuesto, rebajar el IVA cultural que de forma tan desmesurada y tan desmedida subió el Partido Popular. Gracias, Elvira Ramón. Les he pedido brevedad, por favor. Voy a romper un poco el orden que hemos seguido. Luis Salvador, y termino con Ana Terrón para que tenga tiempo suficiente porque es la que no está consumiéndolo y me parece, hay que hacerlo así. Me parece justo. Al señor Carlos Rojas, como cada vez que se ve un poquito arrinconado en argumentos y tienen difícil explicación el contar lo que han hecho durante estos años y alude a mi pasado en el Partido Socialista, del que yo me siento orgulloso. Como senador, precisamente, y ahora que se pone en tela de juicio, nosotros incluso estamos planteando que ante la inoperancia de las reformas se cierre el Senado, le voy a dar datos para que se sienta orgulloso del papel de este senador granadino, que fue el primer senador que puso en marcha una oficina virtual de atención al ciudadano cuando no existían ni las redes sociales, que le dieron el premio al Día Mundial de Internet. Que como senador también una moción suya dio lugar al Plan Avanza, donde también trabajé decididamente para dar un plan de desarrollo social e información a este país. Y donde también una iniciativa en la siguiente legislatura de este senador y luego el trabajo precisamente de la Comisión como portavoz de Ciencia e Innovación dio la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y donde se dice que en el Senado no se trabaja, este senador granadino, que tuvo más de 200 intervenciones en pleno y en comisión, lo sacó todo por unanimidad de todos los grupos políticos. Eso quizá hoy le demuestre precisamente porque mi perfil encajaba en Ciudadanos. ¿Y el AVE y las autovías, Luis? ¿Cómo? Yo le he hablado de lo que era mi responsabilidad. Usted me está preguntando de lo que no era mi responsabilidad. Y cuando alguien en un ámbito parlamentario... cuando alguien en un ámbito parlamentario tiene una responsabilidad, no tiene la competencia para introducir esos debates. Esos debates los tendrá que tener en su partido, pero no los tiene en el Parlamento. Gracias, Salvador. Pero le he dado datos el último bloque es un bloque económico. Sí, yo no le niego eso a Luis Salvador, todo lo que ha dicho. Sí, entonces siéntase orgulloso de un granadino que ha hecho muchas cosas en el Senado. Actividad y tal, pero no, actividad no, y éxitos. Que has tenido actividad, vale, lo que tú te los pones. No, son hechos objetivos. Lo que sí quiero y el único parlamentario que presentó informe de gestión en Internet. Hace 15 años, eran fechas importantísimas para esta provincia, para sentar las bases que la autovía estuviese cuanto antes y las comunicaciones como el AVE estuviesen cuanto antes. Y ahí no se peleó lo suficiente por parte del Partido Socialista. Eso es lo que he dicho. Nosotros no queremos mirar atrás. Sacamos el tema de nuevo. Si quieren en la parte final del bloque económico lo retomamos, pero le tengo que dejar la palabra a Ana Terrón para cerrar este bloque. Ana Terrón, adelante. Cerramos el bloque. Enseguida vamos con el tema económico. Hay que hablar de empleo, hay que hablar de ley de dependencia, muchísimas cosas que nos quedan en el tintero todavía. Adelante.
Bueno, pues acabo con un momento propositivo. Nosotros proponemos que acabar con la ley Sinde, una ley que ha estado criminalizando a los internautas. De nuevo, ¿quiénes son los internautas? La ciudadanía. Nosotros proponemos una nueva ley de propiedad intelectual que, por supuesto, respete el trabajo de la producción, de la distribución y, claro, de los artistas, pero también ayude a ese acceso a la cultura, a ese acceso al mundo digital que tan cercano tenemos, para que sea la ciudadanía, los internautas, quienes también puedan consumir y también garanticemos ese acceso a la cultura. Y una cosa muy importante es devolver esta fiscalización a los jueces. No puede ser que esto lo haya llevado una comisión dependiente del Ministerio de Educación, de Cultura y de Deporte. Tienen que ser los jueces, de nuevo, justicia independiente, quienes garanticen la equidad y el respeto también al trabajo de los autores. Y esto sí que también otra propuesta que creemos que es bastante innovadora, el Estatuto del Artista. La principal queja que tienen los artistas, músicos o de todo tipo, magos, etcétera, es la tributación. Se les trata como autónomos y sin embargo tienen un montón de problemas. Entonces nosotros queremos proponerles, primero, una equiparación de su régimen como un trabajador normal. No tienen por qué ser grandes empresas, ellos no son empresarios, son artistas, y hay que facilitarles la burocracia. Y hay que facilitarles los pagos. Proponemos que paguen cuando hayan recibido el dinero, con la fecha de devolución del dinero, del recibo, y no de la emisión de la factura, que es uno de los principales problemas y que tienen muy atascados los artistas de este país. Muchas gracias, Ana Terrón. Con esto cerramos este bloque. Una pequeña pausa, pequeñísima. Enseguida retomamos con el aspecto económico y de empleo. Enseguida regresamos. Aprovechamos un nuevo alto en el camino, una pequeña pausita en este debate que estamos viendo en la web de Ideal, en ideal.es, para hablar con el coordinador de campaña del Partido Popular, que no quería perderse, como no podía ser de otra manera, la intervención del número 1 del Partido Popular en la provincia de Granada, Carlos Rojas. De momento, ¿qué te está pareciendo el debate? Antonio Granado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el debate lo veo muy interesante, se están tocando absolutamente todos los temas. Mi felicitación, por supuesto, a Ideal y al moderador, ¿no?, que lo está haciendo bastante bien. Y luego lo que, faltando un bloque que nos queda, pues sí veo un claro ganador, lógicamente, del debate, que es Carlos Rojas, porque lo veo muy serio, muy sólido, muy compacto, con las ideas muy claras y sobre todo presentando lo que es la realidad. Gestión de gobierno, inversión en toda la provincia de Granada, retos de futuro, porque hay que seguir trabajando, pero sí una cosa, las ideas claras y sobre todo un planteamiento de trabajo realizado. No obstante, otros, pues, ¿qué vamos a decir? Que estamos en campaña. Lo veo en la entelequia y en el mundo de las ideas y quejándose por absolutamente todo, ¿no?, de una manera incluso injusta, como hemos visto en la autovía de la costa o en la apuesta por el AVE, ¿no? Es decir, que si el AVE no está terminado hasta el 2016, bueno, pues con el proyecto que teníamos del Partido Socialista, del gobierno de Zapatero, estaríamos hablando del AVE en el 2025 o más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es la auténtica realidad. Se ha tratado todo. Felicito a vosotros como medio de comunicación por esta pluralidad. Yo creo que es importante y que los espectadores saquen sus conclusiones. Obviamente la mía, un claro triunfador por la solidez, por el mensaje directo que es Carlos Rojas por parte del Partido Popular. Pues muchísimas gracias, Antonio Granados, y a una semanita mucho trabajo y mucho ánimo. Sí, una semana, bueno, intentando llegar a todos los rincones de la provincia de Granada, acercarnos a todos los ciudadanos. Es verdad que la campaña electoral empieza al día siguiente de las elecciones, ¿no? Y ahora lo que tenemos que apretar e intentar trasladar a todos los granadinos, bueno, pues las ideas que tenemos para futuro por los próximos 4 años y por supuesto pidiendo que tengamos un gobierno estable, que es importante. Lo decía el otro día un ministro, España no se puede permitir que entre otro gobierno que no sea el Partido Popular porque no tiene dinero. Si vuelve a entrar el Partido Socialista tendremos grandísimas dificultades. Y luego los experimentos en cosas tan serias como la unidad nacional, con cosas tan serias como la economía, con gaseosa. Cuando uno va a cocinar, si tiene invitados, hace las mejores labores que puede hacer. No empieza a experimentar, no por nada, sino porque te puede quedar bastante mal. Los experimentos con gaseosa, cuando estamos en una cosa tan seria, en la situación de salir de la crisis, de remontar los años tan duros que han vivido todos los granadinos, yo creo que todos los españoles, y bueno, las palabras caben, pero no queda para nada claro cómo lo van a desarrollar, porque son eso. Dime qué necesitas que yo te lo voy a contar. Y yo creo que ahora mismo estamos en los momentos más serios, más importantes.
Pues palabra Antonio Granados, muchas gracias, Antonio. Y vamos a seguir, no nos vamos a detener únicamente aquí porque hay más gente que está precisamente en este momento de pausa, como son los asesores de Podemos, a los que vamos a interrumpir un segundito nada más. De momento, ¿cómo estáis viendo el debate que se está celebrando en esta web, en la de ideal.es? Bueno, es un ejercicio de democracia el que los cuatro principales partidos políticos estén aquí debatiendo sobre la provincia de Granada. Estamos viendo una candidata muy propositiva, mostrando que tenemos propuestas, que tenemos un proyecto de país solvente y eficaz, que es lo que necesitan los españoles. De momento parece que en los últimos debates el principal candidato de vuestra formación, Pablo Iglesias, está consiguiendo arañar un poco más de votos. Aquí en la provincia de Granada, ¿cuál es la sensación que tenéis de cara al granadino? Bueno, quien tiene que decidir quién gana los debates es la ciudadanía. Yo creo que evidentemente en un debate donde las distintas fuerzas políticas contrastamos ideas, todos salimos victoriosos. Y creo que lo que sí muestran los últimos debates es la sensación de remontada, de la que nosotros llevamos hablando una semana y que todas las encuestas muestran a la hora de mostrar nuestro aumento en intención de voto, en intención directa de voto. Y creo que eso es lo que muestran los debates. En cuanto a las posibilidades en Granada, nosotros salimos a ganar, tanto en Granada como a nivel nacional, y ese es el resultado. No me puedes preguntar qué va a pasar si perdemos cuando salimos a ganar. Pues una semana queda nada más, así que ánimo y mucho trabajo y a seguir disfrutando del debate. Muchas gracias. Seguimos con el debate, ya el último bloque, nada más. Seguimos en el debate aquí en ideal.es y vamos a entrar en el tercer bloque y último, que creemos que es muy determinante para nuestra provincia, como es hablar de empleo y de economía. Y tenemos que empezar inevitablemente hablando de eso, hablando de la situación del empleo en Granada y de la tasa de paro que todavía arrastramos, cifras absolutamente dramáticas. Evidentemente todos los partidos plantean medidas para paliarlas, para mejorar ese dato, para aumentar el número de empleados en nuestro país. Pero hablaremos de eso, hablaremos también de la reforma laboral, pero bueno, en primer lugar le cedo la palabra a Carlos Rojas para hablar un poquito de la situación y qué balance hace en la gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de España, y luego hablaremos también inevitablemente de la reforma laboral, porque me imagino que el resto de representantes, el resto de candidatos querrán sostener sus alternativas, porque parece claro que todo el mundo quiere derogarla. Carlos, adelante. Bueno, está claro que la evolución ha sido muy positiva. El Partido Popular ha hecho reformas, ha tomado medidas para luchar contra la crisis que antes no se reconocía, y se está creando empleo, de manera que estamos creando empleo más que en ningún sitio de Europa, y estamos creciendo al 3%, se ha creado empleo por encima del 1%, estamos en índice muy positivo. Queda muchísimo por hacer, pero se están poniendo todas las bases para que ese crecimiento sea sostenible. Especialmente en el último año se ha crecido mucho en el empleo, en Granada también los índices son muy satisfactorios, pero obviamente nos queda mucho trabajo por hacer. Pero como decía, se han puesto los espartos, se ha puesto la autovía, se ha puesto el AVE en marcha, se han puesto las infraestructuras, se ha ampliado el puerto, esos son bienes de equipo que van a influir positivamente en el empleo de larga duración para las próximas generaciones, y se han hecho reformas que están dando datos muy positivos en la provincia. Tenemos en turismo un crecimiento espectacular, tenemos en agricultura una potencialidad espectacular, y en definitiva yo creo que el balance que puede hacer el Partido Popular es muy positivo, reconociendo que nos queda todavía mucho por hacer, y por eso queremos seguir ahí estos próximos 4 años para seguir en la senda de la recuperación y todo lo que se ha hecho que no se pierda. Elvira Ramón, su partido evidentemente se ha posicionado claramente con la opción de derogar la reforma laboral. Efectivamente. Y sobre todo también los datos de paro que debemos de vivir, la verdad que debemos de vivir en realidades diferentes. Dirigentes del Partido Popular han llegado incluso a hablar de milagro, y parece que es que una mentira, porque la repitamos 20 veces, se convierte en verdad. La realidad de la provincia de Granada es que hay 6.800 desempleados más que hace 4 años. Esa es la realidad, que hay 30.000 hogares donde están todos sus miembros en paro y no tienen ningún tipo de prestación económica. La tasa de cobertura ha bajado en 8 puntos en nuestra provincia. Esa es la realidad. Se hizo una reforma laboral por parte del Partido Popular en la que se vendió a la ciudadanía que iba a generar empleo, y 4 años después de esta reforma laboral, porque la hicieron muy al inicio de la legislatura, o sea que tiempo ha habido de que viéramos esos frutos de la reforma laboral, lo único que tenemos en la provincia de Granada y en España es más desempleo,
menos cobertura por desempleo, más empleo en precario, porque solo en Granada, de cada 10 contratos que se firman, 8 son contratos temporales. Ha ganado también la parcialidad de los contratos. Los contratos son en precario. El mercado laboral tiene menos empleo, insisto, el empleo que se genera es más precario, las retribuciones son injustas y estamos contribuyendo a que cada vez haya más trabajadores que son pobres. Esa es la realidad. Por eso nuestro compromiso firme es la derogación integral de la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años, y paralelamente queremos recuperar la negociación colectiva para reequilibrar las relaciones de los trabajadores con los empresarios. Eso es lo que pretendemos, y hacer un estatuto de los trabajadores que realmente sea una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, un dato más aparte de los que ha añadido Elvira, que son bastante exactos, y es que 1 de cada 3 españoles vive bajo el umbral de la pobreza. Así que datos positivos precisamente es complicado decir esa palabra. El tema, nosotros proponemos una reforma laboral que sea acorde al siglo XXI, y eso supone derogar la del Partido Popular y supone derogar también la del Partido Socialista, porque ellos también tuvieron su reforma laboral. Una reforma laboral que tenga que ver no con la explotación del trabajador, sino con la motivación del trabajador. Para ello, negociación evidentemente sectorial, por encima de los convenios de empresa, sobre todo en torno a los derechos básicos, una subida del salario mínimo interprofesional. Hay que subir la capacidad adquisitiva de los españoles para generar también crecimiento económico, y por supuesto hay que acabar con la temporalidad. Se acaba con la temporalidad simplemente con que los contratos temporales sean acordes a los trabajos temporales. El problema que tenemos ahora es que los contratos son temporales para trabajos de larga duración y permanentes. Nosotros proponemos una fiscalización de la contratación, que para eso también tenemos inspectores de trabajo que están dispuestos a trabajar. Y no contratos únicos, que lo que hacen realmente es abaratar el despido, pero estoy segura que Luis lo va a explicar ahora. Bueno, pues Luis, adelante. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la mejoría que tiene nuestra economía tiene mucho que ver con el viento de cola de la economía mundial, con la bajada de los precios del petróleo y con la intervención de Mario Draghi, precisamente el Banco Central Europeo, que es el que ha dinamizado, digamos, la economía de los países y también de España. El crecimiento del PIB también tiene que ver con la nueva fórmula de cálculo del PIB, que ha metido indicadores nuevos que lo que hacen es que nos dé más crecimiento del que en otra época nos hubiera dado en ese sentido. Pero sobre todo lo que tenemos que decir, que es lo que realmente es lo que vive la gente, es que 2 de cada 3 contratos que se han hecho en el último año son precarios. Estamos en una precariedad del 67% frente al 57% del año 2014. Estamos también con unos sueldos que están por debajo del nivel de 2007. El sueldo medio está en 18.000 euros y, sin embargo, mientras ha habido una disminución de los sueldos muy drástica y lo que ha desmontado prácticamente las clases medias, nos encontramos que los sueldos de más de 90.000 euros han incrementado un 1% precisamente su salario. ¿Eso qué es lo que hace? Aumentar las desigualdades. Si además tenemos un sistema fiscal que no redistribuye adecuadamente y por tanto no reduce la brecha de desigualdad, por ejemplo, el sistema sueco la reduce en un 53%, mientras que el español solamente lo hace en un 32%, si tenemos al Fondo Monetario Internacional que dice que si no se reduce esa desigualdad se frenará el crecimiento, evidentemente estamos ante un problema muy serio. Si somos el país número 72 a nivel mundial, a nivel de complejidad para poner en marcha una empresa, nos damos cuenta de que todavía mucho es lo que hay que corregir. Y si hablamos de un patrón de crecimiento nuevo, orientado hacia determinado tipo de políticas a las que me referiré en siguientes intervenciones, pues entonces no se entiende que este Gobierno precisamente restara en los 2 primeros años más de 3.000 millones de euros de la política de ciencia e innovación de este país. Señor Rojas, le veo negar la mayor en varias alusiones. Porque veníamos directas. de una situación muy mala, veníamos de una situación horrorosa donde España estaba prácticamente en quiebra y en Granada estaba ocurriendo igual. En marzo del 2008, creo que gobernaba el señor Zapatero, el Partido Socialista, teníamos 61.400 parados en nuestra provincia. Septiembre del 2011, cuando se va prácticamente ya el señor Zapatero, 130.900 parados. Septiembre del 2015, ya con el Partido Popular, tenemos 130.400 parados. Es decir, se ha reducido el desempleo, son cifras oficiales que queda muchísimo por hacer, por supuesto, pero es que la situación de partida era muy complicada. Y se han puesto en marcha muchas medidas, por ejemplo, hablaba antes Luis de la actividad económica, es verdad, hay que quitar todas las brozas que hay para que la empresa se inicie cuanto antes para favorecer el emprendimiento. Hemos puesto en marcha leyes de emprendimiento, de financiación de ese emprendimiento por
particulares, de coworking. Estamos innovando muchísimo en esa materia, un plan de emprendimiento joven que está afectando positivamente a más de 400.000 jóvenes, muchos de ellos granadinos en nuestro país. Todo eso está cambiando y las cifras se están revirtiendo totalmente. Que queda mucho por hacer, es verdad, pero se ha hecho muchísimo durante estos 4 años. Fíjese, en Granada el plan de proveedores, plan de pago a proveedores que todo el mundo conoce, que era un mecanismo de liquidez del gobierno para que no cayeran más empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pues ha afectado en 415 millones de euros a Granada. Ha beneficiado a más de 6.000 pequeñas y medianas empresas granadinas. Eso es una medida del gobierno del Partido Popular. Y se han creado en el último año en Granada 1.600 empresas. Tiene que ir todo mucho más rápido, pero sin duda aquí están las medidas de crecimiento funcionando. Y lo que nosotros decimos es que queremos 4 años más para que esas medidas sigan su curso, se pueda generar más empleo y todo lo que se ha hecho no se vaya al traste porque algunos quieren quitar la reforma laboral, otros quieren quitar las leyes de no sé qué y al final todo es quitar. No, vamos a sumar. Y termino, importante decir que Granada tiene unas expectativas fantásticas con estas medidas y las nuevas que llegan, por ejemplo, esa bonificación durante 4 años para contratar indefinido que está haciendo el Partido Popular, la formación profesional dual, todas las medidas que benefician al empleo van a ser medidas que queremos poner en marcha con el consenso de todos los grupos políticos. Señor Rojas, ¿le cuadran esos datos, Elvira Ramón? Perdón, ¿qué? No, es que hace referencia al señor Rojas a lo que se encontraron cuando llegaron al gobierno. Yo quiero hacer también referencia a lo que nos vamos a encontrar porque la deuda pública la va a dejar el Partido Popular en unos niveles, no las va a dejar en unos niveles insostenibles para este país. No ha hecho referencia al rescate de la banca. Recuerdo cuando Mariano Rajoy acudió al rescate de la banca y lo vendía en los medios de comunicación que parecía que en vez de rescatar la banca española y el nivel de endeudamiento nos había tocado el euromillón. Me acuerdo que un periodista, esta frase no es mía, de un periodista que dijo parece que nos ha tocado el euromillón. Eso ha causado unos niveles de deuda que en nuestro país que vamos a ver si son sostenibles o no. Y paralelamente hacíamos una amnistía fiscal, también se le olvida eso al señor Carlos Rojas, pero hay que ponerlo sobre la mesa. La realidad es que en España no se ha generado empleo. Hay más desempleo que hace 4 años y la gente vive peor. Tiene recortes de derechos y de libertades. Los trabajadores cobran menos, tienen menos empleos, los empleos que tienen son menos precarios y evidentemente sus derechos se aniquilaron con la reforma la reforma laboral. Pero no solamente los derechos de los trabajadores, sino también en lo que habíamos avanzado tanto, que era la conciliación de la vida familiar y profesional, se quitó de un plumazo con la reforma de la ley laboral, de la reforma laboral. Esa es la realidad de esta reforma que tanto daño ha causado a los trabajadores para nada, para no crear empleo, porque se vendía porque iba a ser el instrumento de generación de empleo en este país. Pues después de 4 años, los niveles de deuda de este país están disparatados, es la más amplia de todo nuestro entorno europeo, pero eso no se pone aquí. Pero paralelamente hicimos una amnistía fiscal, que era lo prioritario en este país en esos momentos. Gracias, Elvira Ramón. Es turno para Ana Terrón. Bueno, para generar empleo lo primero que hay que hacer es generar crecimiento económico. ¿Cómo generamos crecimiento económico? Desde luego, con un modelo productivo que está completamente agotado, no. Generamos empleo con un nuevo modelo productivo. Que eso implica invertir en los sectores que generan valor añadido, por ejemplo, el I+D+I. Granada es una ciudad puntera, tenemos el parque tecnológico de la salud, tenemos la universidad, no estamos invirtiendo en esos recursos humanos que se nos están yendo y están llevando todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y esa inversión económica que se ha hecho especialmente en Granada. Entonces, un cambio del modelo productivo y, por supuesto, apoyar a quienes generan empleo. Quienes generan empleo, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Son más del 90% del tejido empresarial de este país. Sin embargo, no reciben ninguna ayuda. Al contrario, tienen que pagar lo mismo que una gran empresa. Nosotros les proponemos cuotas justas en función del rendimiento económico. Les proponemos que no se endeuden, se están endeudando las familias y eso es un problema tremendo para la economía española. Queremos que fluya el crédito de los bancos rescatados y queremos que fluya el crédito de los ICO. Y, por supuesto, que esos autónomos también puedan rendir cuentas en función de su rendimiento. Me refiero a las cuotas, que sean también justas y que estén representados en los convenios. Luis, antes de ceder la palabra, les quiero abrir un nuevo camino y es el tema de los impuestos, ¿no? Hemos hablado también antes del IVA cultural, pero también hay un frente de batalla abierto con los impuestos, hay que bajarlos, hay que subirlos, y hay que cambiar los tramos, y de eso le quería preguntar. Sí, nosotros hemos hecho una propuesta que rebaje, digamos, la carga impositiva de los españoles en un 3%, hemos hecho los 3 tramos del IRPF, hemos hecho además una serie de posturas complementarias en distintos tipos de impuestos para al final cuadrar la cesta impositiva de nuestro país, pero lo fundamental, que es lo que yo creo que están esperando los españoles, vinculado precisamente a esto, porque hasta ahora solamente
solamente he oído propuestas deslizadas de medidas económicas como se han puesto en marcha muchas veces, pero lo que estamos hablando es que realmente lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y para cambiar el modelo lo que tenemos que conseguir es solucionar los problemas que decía antes. Si hay una excesiva temporalidad y si hay precariedad, porque alguien dijo un día que al final la competitividad de nuestras empresas se conseguía por la rebaja de los costes laborales, pues nosotros entendemos que hay que hacer precisamente todo lo contrario. Entendemos que hemos propuesto la creación de un contrato único precisamente que da al trabajador la certeza de continuidad dentro de su empresa, lo cual complementamos también precisamente bonificando a aquellas empresas que mantengan a sus trabajadores. Al mismo tiempo queremos que también el empleador pague un 1% del salario del trabajador, que lo vaya acumulando y arrastrando durante lo largo de su vida, precisamente para tenerlo disponible en el momento en el que le pueda hacer falta. Entendemos también que las familias que tengan rentas más bajas tienen que tener un complemento salarial, que precisamente hemos estimado que tanto la rebaja impositiva como esto estaría en los 7.800 millones de euros, y es algo que nos podemos permitir y permitiría que las rentas más bajas completaran sus salarios de manera que tuvieran salarios más dignos. Y en definitiva lo que nosotros estamos queriendo es promover que a las empresas les merezca la pena mantener a sus trabajadores porque reciben ayudas precisamente por hacerlo, y que los trabajadores recuperan derechos y al mismo tiempo también recuperan competitividad. Ha aumentado enormemente el número de empresas que están dando, en vez de contratos de 8 horas, contratos de 4 horas a 2 trabajadores. Por tanto, también cuando se dan datos absolutos de cuánto sube el número de trabajadores, también hay mucho de esto debajo. Por tanto, los valores absolutos aquí no vale, hay que contrastar, digamos, todo tipo de variables. Y sobre todo hablaremos en las siguientes intervenciones precisamente propuestas relacionadas con los autónomos, que es un sector que consideramos absolutamente fundamental precisamente para todo nuestro tejido productivo, pero también propuestas para que ese tejido productivo, que en este momento es poco competitivo, no solamente pueda sobrevivir y ser competitivo, sino además también pueda hacer que la economía de nuestro país pueda crecer, crear riqueza y por tanto ser una economía competitiva, no por la rebaja de costes laborales, sino por mejorar nuestro modelo productivo, como está proponiendo Gracias, Ciudadanos. Señor Rojas, en la siguiente legislatura, si gobierna el Partido Popular, ¿qué va a ocurrir con los impuestos? Bueno, sin duda se van a ir bajando a medida que la situación económica mejore, como ya se ha demostrado en estos últimos 4 años, porque al final de la legislatura se ha bajado el IRPF a toda la familia en 2 ocasiones. Por tanto, a medida que esa situación mejore, nosotros hacemos una propuesta de bajada de 2 puntos, tanto en el tramo superior como en el inferior. Y lo importante es que así se puede también hacer una política económica que sostenga el estado del bienestar, que es lo que siempre ha pretendido y pretende el Partido Popular. Nos encontramos una sanidad quebrada con 16.000 millones de euros de deuda, y todo eso se ha recuperado, se ha regenerado y la situación económica se ha enderezado. Por eso es tan importante seguir en ese camino que está marcando la senda del Partido Popular. Decía Ciudadanos, hemos llegado para cambiar el modelo se tiene que cambiar, pero luego me encuentro en la Junta de Andalucía, en el Parlamento, que hacemos una propuesta para quitar el impuesto de sucesiones y donaciones que solamente se está cobrando en Andalucía, y resulta que Ciudadanos y Partido Socialista votan en contra de esa enmienda en el Parlamento y de ese proyecto de ley. La situación y el camino se demuestran dando. Nosotros la propuesta que hacemos para el empleo es seguir en la senda de la recuperación, seguir en esa bonificación mensual en la cuota de la Seguridad Social que estamos proponiendo de 500 euros, que va a ser muy importante para que se cree empleo indefinido y apostar por ese empleo. Resulta que todo el mundo está diciendo que España está creando más empleo que en ningún sitio de Europa, y donde no se reconoce aquí es por parte de quien ha dejado 3,5 millones de desempleados en nuestro país en el año 2011, el Partido Socialista. Por alusiones directas, Elvira Ramón, por favor. Llama muchísimo la atención. Pues mire, yo desconfío sinceramente de los partidos políticos que anuncian bajadas de impuestos. Ya lo anunció el Partido Popular hace 4 años y hemos visto el resultado, ¿no? Pero además es que desconfío de los que prometen una bajada de impuestos en campaña electoral, porque el estado de bienestar, el reequilibrio, la igualdad, hay que distribuirla entre toda la ciudadanía. Y nuestras políticas de bienestar, nuestras políticas sociales se mantienen a base de impuestos. Entonces no soy partidaria de esas promesas electorales de la bajada de impuestos. Lo que hay que hacer es una tributación más justa y más igualitaria. Y igualdad es darle más al que menos tiene. Eso es la igualdad, no a todos por igual. Eso lo aprendí yo cuando estudiaba economía en Derecho. En segundo de Derecho me acuerdo que un profesor mío me definió el principio de igualdad. Esa es la igualdad. Y esa es la igualdad para nosotros. Con lo cual lo que planteamos es una tributación justa y que pague más el que más tiene. Pero además, en materia de laboral, el Partido Socialista ha sido el único partido que ha subido el salario mínimo interprofesional, y volvemos a comprometernos con la subida del salario mínimo interprofesional en un 60% de lo que es el salario medio. En 2 años queremos llevar a un importe de 1.000 euros. Además, también comparto
una cosa que se ha dicho aquí, y es que la competitividad de las empresas no se puede obtener ni se puede fiar esa competitividad a la precariedad del mercado laboral y de las relaciones laborales y a la vulneración de los derechos de los trabajadores. Las empresas tienen que ser competitivas porque tengan un valor añadido, porque incorporen talento, innovación. Nosotros apostamos por el I+D+I y ahí tenemos el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Es un modelo alternativo, productivo, que está dando muy buenos resultados en nuestra provincia. Nosotros apostamos por seguir apoyando los centros de investigación, porque estamos convencidos de que nuestros investigadores también en Granada van a seguir dándonos buenas noticias como nos están dando en los últimos tiempos. Nosotros apostamos porque los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de los ingresos que realmente están percibiendo. Es otra de las propuestas que también llevamos, así como planes de empleo que nos han negado sistemáticamente el Gobierno de España y Andalucía durante estos 4 años. Eso es una realidad. Apostamos también por la expansión de las empresas. A veces un problema que tenemos aquí en España y en Andalucía es que las empresas son pequeñitas. Queremos apostar por la internalización de las empresas y, por supuesto, por nuestra industria agroalimentaria, que es una de las más Continuamos punteras. hablando, les he puesto sobre la mesa el tema de la fiscalidad, pero también les quiero sacar uno que creo que importa muchísimo a los ciudadanos, como es la ley de dependencia, ¿no? Personas que todavía no han podido cobrar esas ayudas, personas que necesitan ese dinero para sobrevivir, para que las familias tiren hacia adelante, y me gustaría saber un poquito las propuestas por parte de Podemos y de Ciudadanos, y enseguida también retomamos con las del Partido Popular y el PSOE. Adelante, Ana Torno, cuando quiera. Bueno, tenía ahí cosillas en el tintero, pero hablando de ley de dependencia y de garantías sociales, voy a aprovechar y la voy a meter, y ahora hablamos también de ley de dependencia. Hablando del complemento salarial, nosotros prometemos también, queremos proponer uno, pero mensual. El problema del complemento salarial, tal y como, por ejemplo, lo propone Ciudadanos, es que es anual. Para quienes conocemos a las personas que tienen necesidad y quienes trabajamos con ellas, sabemos que al año no resuelven nada. El dinero hace falta al mes. Si llega al final de año, la deuda, al final lo que hace es crearse, y esa es la espiral de la pobreza. Y ya engancho con la ley de dependencia. La ley de dependencia, que era una ley, y lo es una ley fundamental para poder garantizar la autonomía de las personas, no la está garantizando muchísima gente. ¿Por qué? Porque no están llegando esa ayuda. Hay gente que se muere esperando a que el dinero le llegue. Y se pelearán Partido Popular y Partido Socialista porque no llega el dinero a las comunidades autónomas y porque no se puede pagar. Ya, pero es que también es un problema de prioridades que se aumentan en cargos públicos, por ejemplo en la Junta de Andalucía, 12 cargos más provincialmente, cuando no se están pagando la ayuda a la dependencia, o cuando los salarios sociales, que también es bastante importante porque garantizan las necesidades básicas de muchísimas familias en Andalucía, tardan 1 año y medio perfectamente. El Salvador. Decía el señor Carlos Rojas, hablaba del impuesto de sucesiones. Le tengo que recordar que, en primer lugar, quien mantenía el impuesto de sucesiones es el Partido Socialista. En segundo lugar, Ciudadanos precisamente es el que ha conseguido que el Partido Socialista, igual que la semana pasada también todos los empleados de la sanidad pública cobraron el 100% de su salario y recuperaron el 100% de su jornada laboral, gracias a una propuesta también de Ciudadanos al Partido Socialista. También, gracias a Ciudadanos, ha sido el partido que ha sentado al Partido Socialista para montar una mesa para estudiar el impuesto de sucesiones, para intentar que desaparezca de nuestra comunidad autónoma, o sea acorde a como lo está planteando Ciudadanos, con 1 millón exento de euros por cada persona, por cada hijo y por cada miembro de la familia, quedando exento del negocio familiar y quedando exenta también la vivienda, por tanto haciendo prácticamente que nadie tenga que pagar el impuesto de sucesiones. Ciudadanos también plantea una ley de segunda oportunidad, porque entendemos que las personas que les ha ido mal durante la crisis y que han tenido problemas tienen que tener la capacidad para poder recuperar su vida, pero también en detrimento de la ley de segunda oportunidad, por ejemplo, que propone el Partido Popular. La diferencia es que cuando la persona se recupera, el Partido Popular lleva contemplado que recupera también la deuda. Con Ciudadanos, cuando se recupera para intentar iniciar realmente esa oportunidad. Planteamos también políticas activas de empleo para los parados de larga duración, con atención personalizada, con itinerarios y con planes de formación adecuados para poder conseguir sacar eso adelante. Y entendemos también que es fundamental una ley de educación, porque tenemos una tasa de abandono escolar muy importante, tenemos indicadores muy negativos y vamos cambiando de legislación electoral prácticamente cada vez que cambia el Gobierno. Ha llegado el momento de que hagamos un gran pacto de Estado por la educación. Afortunadamente, en estas elecciones hemos conseguido que todos los partidos, de boquilla al menos, lo estén planteando y poniendo encima de la mesa, porque al final el conseguir ese pacto de Estado por la educación que abarque varias generaciones y no una única legislatura es lo que nos va a dar el éxito para invertir en capital humano, para darles también una formación en economía digital y en tantas cosas que en este momento hacen falta. Y dejo para el final la explicación de la red Cervera. Carlos Rojas. Bien, pues nosotros desde el Partido Popular apostamos por la ley de dependencia, apostamos por una gestión correcta
de esta ley, sin duda, y que las autonomías realicen su función y su trabajo. Cuando el Partido Popular llegó al gobierno, se encontró también una atención social quebrada, con miles de millones de euros de deuda que hubo que solucionar. Ha tenido que intervenir para auxiliar a la Junta de Andalucía con cerca de 30.000 millones de euros. Por eso, cuando se habla de deuda con tanta ligereza por parte de los representantes del Partido Socialista, no entendemos bien qué discurso quieren mantener. O sea, porque aquí la Junta tiene una deuda de más de 30.000 millones de euros que está en su presupuesto anual. Pero ¿Habéis cuantificado la del Estado, Carlos? Es que además, si me deja Elvira, cuando el tramo peor de la crisis, la Junta de Andalucía no podía acudir a los mercados, nadie le prestaba dinero, porque tenía una deuda desbocada, porque la gestión estaba desbocada, en el mal sentido, y porque era un absoluto desastre. Tuvo que intervenir el gobierno de Mariano Rajoy, pese a toda la confrontación que hemos visto, también en el asunto a darle lo suyo y lo que le ha dado a otras comunidades autónomas. Y le inyectó a Andalucía cerca de 30.000 millones de euros. Y eso pagando las facturas, por ejemplo, de la sanidad. Es que el Gobierno central se encontró 770.000 facturas de la Junta de Andalucía sin pagar en materia sanitaria y tuvo que darle el dinero para pagar a esos proveedores. Y esa es la atención que tiene que tener también la Junta de Andalucía en competencias de acción social y de dependencia, donde las valoraciones llegan muchísimo tiempo después de lo programado, meses, años, y donde efectivamente, y tiene razón la representante de Podemos, Ana, que hay gente que se muere sin tener su ayuda cuando está ya esa ayuda programada. Y eso es por la falta de gestión autonómica, donde tenemos un gobierno, el de siempre, que resulta que ahora los que venían a cambiar la política, como son Ciudadanos, pues son los que apoyan al gobierno de siempre, al gobierno de la deuda en la dependencia, al gobierno de la deuda en los centros especiales de empleo, que hemos tenido que llevar una proposición no de ley para que se pague a los centros especiales de empleo, al gobierno de la Junta que mantiene la deuda con la universidad, que le debe 160 millones a la Universidad de Granada, al gobierno de la Junta que resulta que no hace sus deberes, que no trabaja para defender ese estado del bienestar que estamos defendiendo desde el Partido Popular y que encima nos echa la culpa con la confrontación. Vamos con las alusiones. Sí, mira, señor Rojas, hace 6 meses ustedes con esos mismos argumentos perdieron las elecciones autonómicas. El gobierno de Andalucía, pues hubo elecciones hace poquito tiempo, ahora estamos en otros tiempos, que son los de las elecciones generales, y hay que dar cuenta de lo que ha hecho Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular en España. Primero quiero contestarle al señor Salvador cuando habla de que en materia sanitaria pues han recuperado su estatus, su jornada laboral los profesionales gracias a una iniciativa de ellos. No necesitáis abuela, desde luego, Luis. Estaba en los acuerdos. Ese fue un compromiso en campaña electoral de la presidenta del Gobierno de Andalucía. Vosotros lo que llevabais en vuestro programa es el copago sanitario, quiero recordarlo. A la presidenta de la Junta, que ha reconocido que estaba en el acuerdo. Me parece una falta de rigor lo que el señor Rojas acaba de exponer aquí, que parece que es que el Gobierno de España ha venido en auxilio de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España le ha dado a la Junta de Andalucía menos de lo que le corresponde a otras comunidades autónomas con el déficit muchísimo más alto que la Junta de Andalucía, como Valencia, Madrid, gobernadas por el Partido Popular, le dio mucho más de los fondos de liquidación del Gobierno de España, que nos ha dado lo que nos ha correspondido, ni siquiera lo que nos ha correspondido, menos de lo que nos ha correspondido. La realidad es que la ley de dependencia es una ley que la pone en marcha, como todas las políticas sociales siempre la ha puesto en marcha un gobierno socialista. La pone en marcha un gobierno socialista con una financiación del 50 al 50. 50 al Gobierno de España, 50 a las comunidades autónomas. Y la realidad es que a día de hoy, lo primero que hizo el Gobierno del PP al llegar al Gobierno de España fue paralizar la ley de dependencia. Y la cofinanciación ya va por el 78% el Gobierno de la Junta de Andalucía y el resto el Gobierno de España. Andalucía invierte más en dependencia que el Gobierno de España en todo el resto de España. Esa es la realidad. Y la realidad es que en la provincia de Granada había 5.000 cuidadores no profesionales que cotizaban a la Seguridad Social en el ámbito de esta ley y que el Partido Popular, nada más llegar, la sacó fuera del sistema. Gracias, esa es la Ramón. realidad. Luis Salvador, por alusiones también. Sí, bueno, se le olvida al señor Carlos Rojas que en otras comunidades como Madrid, como Murcia o otros ayuntamientos, por ejemplo, como el de Granada, el acuerdo fue con el Partido Popular, pero parece ser que tienen memoria de pez y solamente les interesa intentar asociar a Ciudadanos al Partido Socialista cuando tenemos la misma relación con el Partido Socialista que con el Partido Popular en relación a las políticas públicas, ¿no? También nosotros entendemos, y hablaba antes de la importancia de ese
cambio del modelo productivo. Y para ese cambio del modelo productivo, uno de los grandes problemas es el tamaño de nuestras empresas, que el 61% del empleo que se crea en esas pequeñas empresas y que su nivel de productividad es mucho más pequeño que el de las grandes empresas, donde sí podemos competir con países como Alemania y otros países desarrollados. Por tanto, uno de los objetivos es hacer que esas empresas pequeñas vayan creciendo, y para ello hay que incluirles la tecnología y aplicarles la innovación y hacerlo con sentido. Y por eso proponemos la creación de la red Cervera, precisamente con una treintena de institutos que pueda hacer los diagnósticos, trabajar con contratos con las empresas, asesorarles y a partir de ahí incluso darles ciencia aplicada como soluciones para que puedan salir adelante y entonces pueda crecer nuestro tejido productivo y al mismo tiempo entonces ser más competitivos. Y en relación al tema de la dependencia o en relación del tema de la sanidad o el tema de la educación, la realidad que al estar descentralizadas las competencias, pues es falso que tengamos la misma sanidad en las 17 comunidades autónomas, o es falso que la persona tenga el mismo historial clínico circulando por cualquiera de las comunidades autónomas, o que no tenga que tener trámites administrativos diferentes dependiendo de la comunidad donde esté. Por eso nosotros entendemos que en las reformas que hay que hacer dentro de la Constitución hay que meter un apartado de políticas sociales donde tenemos que blindar la sanidad pública, la educación pública y también las políticas sociales con consignación presupuestaria, porque tenemos que pasar de los derechos etéreos que se enuncian como principios dentro de la Constitución, pero al final están carentes de aplicación para hacer que los partidos realmente se comprometan a llevarlos adelante. Para cerrar la ronda, luego haremos una muy rápida de alusiones, pero Ana Terrón, y sobre todo le quería sacar el tema del copago sanitario que también ha salido en el debate. Bueno, pues yo voy a continuar con el tema de los derechos sociales, y es que evidentemente, y todos sabemos que se han estado vulnerando sistemáticamente. Nosotros también proponemos que se blinde en la Constitución, es la única manera de garantizar los derechos sociales y servicios sociales, que hasta ahora solamente se garantizaba la asistencia social y eso acaba siendo una sociedad asistencialista. Y es cuestión de prioridades, porque a España el Fondo de Desarrollo Europeo le da 795 millones de euros. Millones de euros que en vez de ir a parar a servicios sociales que garantizarían la igualdad de todos los españoles y el acceso autónomo y el acceso independiente y digno, se van a bancos de alimentos, que evidentemente hacen una muy buena labor, pero hay que garantizar que sean los servicios públicos quienes garanticen las condiciones dignas de vida de la gente. Y aprovecho también para decir que es fundamental, efectivamente, que da igual dónde viva, en qué parte de España, para tener los mismos derechos. Nosotros garantizamos una ley de servicios sociales nacional que tenga una cartera de servicios sociales igual para cualquier parte de España y que garantice que todos y todas los españoles son iguales, independientemente de dónde vivan. Muchas gracias. Les dejo, pero 20 segundos, pero cronometrados. Ahora sí que voy a tener que cortar la intervención. Empezamos por Elvira Ramón y vamos desde la derecha hasta aquí al fondo. Elvira Ramón, adelante, sí. Bueno, decir que la garantía de la protección de las políticas sociales, del derecho a la educación, a la sanidad, de la puesta en funcionamiento de la ley de dependencia, los garantes de estas políticas siempre han venido de manos del Partido Socialista. Fue una apuesta nuestra, insisto, paralizada por estos 4 años de gobierno. Nosotros sacamos del cajón de la beneficencia la asistencia a las personas en la situación de dependencia para convertirla en un derecho. Eso es muy importante. Lo sacamos históricamente, cajón de beneficencia. Nosotros lo elevamos a derecho. Gracias, señora Ramón. Carlos Rojas, por favor. Bien, Elvira, eso no es lo que dice el Tribunal de Cuentas, que en un informe dice claramente que es la Junta de Andalucía quien tiene paralizada la dependencia en Andalucía con sus competencias transferidas en materia autonómica. Y esa es la realidad, y vivís en una confrontación permanente con el Gobierno de España cuando tendríais que utilizar siempre el principio de la lealtad institucional que está en el artículo 9 de nuestra Constitución. Que ahora ¿la de la Constitución o la vuestra, la lealtad? La Constitución española, la lealtad institucional. ¿Pero qué lealtad, la vuestra, digo, pero deberíais Carlos? conocerla, porque así podemos hacer mejor las cosas y defender mejor los servicios públicos. Luego, decía Ciudadanos y Podemos de algo así como... Muy breve, por favor, señor Rojas, 10 segundos le quedan. Bienvenido a la tarjeta sanitaria única que ha puesto en marcha el Partido Popular en todas las comunidades autónomas y en todo el país. Y otra cosa, nosotros fuimos los que garantizamos las pensiones por ley, y además eso está así y nunca la hemos bajado. Gracias, señor y Rojas. nuestro compromiso es seguir garantizando Gracias, señor Rojas, las pensiones por ley, no como hizo el PSOE. Gracias, señor Rojas. Adelante, Luis Salvador. Y el cajón también. Precisamente ha sido este gobierno del Partido Popular el que recogió en 65.000 millones de euros la hucha de las pensiones, y no para pagar pensiones lo ha bajado del orden de los 45.000 millones, o sea, 45.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, entonces estamos hablando de que cuando se habla de la hucha de las pensiones se ha usado precisamente para otras cuestiones, y eso sí, como se ha invertido, etcétera,
etcétera y tal, se ha conseguido recuperar parte de ese dinero, pero desde luego el hueco ha sido en ese sentido bastante grande. Nosotros entendemos que los derechos sociales tienen que blindarse y por eso tiene que hacerse una consignación presupuestaria. Y también entendemos que para ello hay que hacer una reforma muy importante en nuestro estado de bienestar y quitar a toda aquella grasa que tiene el sistema. Nadie entiende que se hayan hecho aeropuertos que no tienen funcionamiento o infraestructuras porque a un alcalde o presidente de comunidad autónoma se le hubiera puesto que tenía que ser así y otro gobierno se lo hubiera aceptado. Gracias, Luis Salvador. Ahí vendrá la financiación para poder mantener las políticas públicas básicas. Ana Terrón, por favor, para terminar el bloque. Hablamos de garantizar derechos sociales y, sin embargo, hay una razón fundamental por la que no se están garantizando en este país y es la reforma del artículo 135 de la Constitución. Reforma que hablamos de la reforma de la Constitución, pero efectivamente ya se hizo. Reforma que hizo el Partido Popular y el Partido Socialista sin preguntarle a nadie y de la noche a la mañana. De esta manera pagamos deuda que habrá que pagarla, evidentemente, pero también habrá que atender a nuestros derechos sociales, educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Y nosotros queremos derogarla y garantizar que los derechos sociales se cumplen en España. Muchísimas gracias, Ana Terrón. Parlamento, eso sin preguntarle a nadie a las 8 de la mañana, se hizo en el Parlamento y con la mayoría. No hay que preguntarle al resto de los españoles. Para modificar la Constitución no hay que preguntarle al resto de los españoles. De los representantes de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a los cuatro. Como les anticipaba, el debate ha sido, creo que lo suficientemente flexible para que todo el mundo se pueda expresar en absoluta libertad y con el equilibrio necesario. Les voy a dejar un último minuto a los cuatro para que se dirijan a la Cámara y que le hablen pues al elector, a la persona que va a acudir el día 20 de diciembre a la urna y los motivos por los cuales debe de votar a su formación. Vamos a cambiar el orden y vamos a empezar con Ana Terrón. Le damos ese minuto, ya digo, medido, para expresarse y para cerrar un poco el debate a modo de rúbrica. Adelante. Bueno, yo quería pedirles que recuerden el Partido Popular de la Gürtel y la Púnica, que recuerden el Partido Socialista de los ERE, que recuerden cada recorte que tanto nos ha costado y que recuerden quién ha levantado a pulso este país, que hemos sido la ciudadanía. Y por eso quiero pedirles que este 20 de diciembre, que nos jugamos un país, nos jugamos un futuro, pues recuperemos las instituciones y cojamos las riendas de nuestro futuro. Y sobre todo que sonrían y que lo cojan con mucha ilusión, porque sí que se puede. Muchísimas gracias, Ana Terrón. Es el turno ahora para el representante de Ciudadanos, Luis Salvador. Estamos ante las elecciones más importantes probablemente de nuestra historia, donde ha caído el bipartidismo y donde se abre una nueva realidad. Y precisamente Ciudadanos os atiene a la cabeza Albert Rivera, que es el político mejor valorado y que más cariño despierta en toda España, pero ha demostrado también que detrás tiene un buen equipo y que además de un buen equipo tiene un gran proyecto porque se ha trabajado con la sociedad civil y con muchos profesionales que hacen que no presentemos medidas, sino un proyecto. Hasta ahora teníamos dos opciones, elegir entre lo que no te representaba porque no te sentías identificado, independientemente de que la opción que votabas no te gustaba porque no estaba haciendo las cosas bien. En este momento, afortunadamente, hay un partido como Ciudadanos, hay otras opciones que te permiten que no tengas que votar porque no te gusta el otro y porque tienes que votar al tuyo, aunque no te guste lo que está haciendo, sino porque por primera vez vas a poder votar con ilusión y por eso te pedimos que vayas el día 20 a cambiar la historia de España, a abrir un nuevo marco de responsabilidad y institucional y a votar con ilusión el próximo día 20 a Ciudadanos. Muchísimas gracias, Luis Salvador. Es el turno para la representante del Partido Socialista, Elvira Ramón. Gracias. El próximo 20 de diciembre los granadinos y granadinas tenemos la oportunidad de decidir quién será nuestro próximo presidente del Gobierno de España. Tenemos la opción de decidir entre un gobierno que siga recortando derechos, libertades y prestaciones sociales o un gobierno que defienda la igualdad, la libertad, unos servicios públicos de calidad. En definitiva, los valores que más fortalecen a nuestro sistema democrático. Estoy convencida de que los granadinos y granadinas no quieren más retroceso. Por eso quiero deciros que la única opción que plantea una garantía segura es la del Partido Socialista Obrero Español. Ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Queremos un gobierno para la mayoría. Queremos que nos devolváis vuestra confianza para tener un gobierno para la mayoría y no solo para unos pocos. Muchísimas gracias, Elvira Ramón. Y por último, para cerrar, el representante del Partido Popular, Carlos Rojas. Adelante. Han sido 4 años muy duros de toma de decisiones, pero es verdad que a veces no hemos comunicado todo lo bien que hubiéramos querido comunicar. Pero lo importante es que con Mariano Rajoy, con el gobierno del Partido Popular, se ha sacado a España de la crisis, se ha puesto a España en la buena dirección. Queda muchísimo por hacer, muchos retos tienen que venir, pero la opción más fiable, la más segura, la que ha demostrado hechos y credibilidad, es la del Partido Popular. Otros no pueden decir lo mismo. Hemos hecho reformas para la creación de empleo y los resultados están llegando. Queda mucho por hacer,
pero sin duda aquí están las bases, y con esta provincia, lo que hemos peleado por las infraestructuras, por las autovías, por el AVE, en mitad de una crisis feroz, el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy las han puesto en marcha. Por tanto, tenemos que dar un mensaje de ilusión y de optimismo con el gobierno del Partido Popular y recuperando todo el tiempo perdido y todas las cosas que nos quedan por hacer en conjunto, defendiendo el interés general siempre de esta provincia. Por eso te pido el voto el día 20 de diciembre para el Partido Popular. Muchísimas gracias. Han sido muy disciplinados en el último minuto, no tanto en el resto del debate, pero bueno, les agradezco por supuesto la asistencia, la participación y esperemos que les haya servido de oportunidad para exponer sus ideas, las ideas de sus partidos y aclararle un poquito pues también esas ideas al electorado, ¿no?, que va a acudir a votar el próximo domingo 20 de diciembre. Gracias a todos ustedes por la atención dispensada, ha sido un placer. Ya saben que pueden seguir informados a través del Diario Ideal y de ideal.es. Buenas noches.